¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de las lecturas platónicas. En esta ocasión estamos leyendo el Menón. Sí, recordemos, estamos en los diálogos de transición que van del 388 al 385 a.C. El año pasado ya tratamos todos los diálogos socráticos. Y pues en esta ocasión vamos a tratar un diálogo que es, por lo demás, dentro de la literatura de la ficción platónica, especial, porque aquí se va a hablar por primera vez de un tema que va a recorrer toda la obra platónica. ¿Sí? Este diálogo, el Menón, es una nueva fase ya de Platón, ¿no? Ya está llegando a su madurez. Aquí se introducen, muchos dicen por primera vez, otros dicen más evidentemente, temas pitagóricos. Y también los expertos coinciden en que este diálogo se dio luego, o está estimulado, ¿no? Por este primer viaje que hace Platón a Italia y Sicilia, ¿sí? Entonces, tiene pues mucho sentido que también se toque esos temas, ¿no? La fecha de composición está pues entre el 386 y 382, ¿sí? La fecha dramática del diálogo es del 403, por ahí, y se da en un lugar que es muy familiar, se da en la casa de Menón. Menón va a ser un joven aristócrata, ¿sí? Que está fascinado por los tópicos sofísticos. De entrada vamos a ver nada más que la pregunta pues, que le hace, ¿no? Sobre la virtud, ya tiene también esa intención. Ahora, el comentario de Gatri, uno de los mayores estudiosos de la literatura griega, bueno, en fin, de la composición de los diálogos platónicos, dice, ¿no? Que este es un Platón que va más allá del Sócrates histórico, ¿sí? Claro, porque ya vimos que en el anterior, por ejemplo, en el que leímos en la oración fúnebre o en el Menéxeno, aquí Platón ya estaba definitivamente fuera de la fecha de estar vivo, ¿no? O sea, era un Platón ya netamente dentro del mundo de la imaginación, pero un Sócrates dentro del mundo de la imaginación de Platón. Pues acá se continúa ya con esa figura, ¿no? Del maestro. Lo que quiero resaltar es que este diálogo, ¿sí? Muchos lo ponen también antes del Gorgias. El Gorgias lo vamos a tratar también en esta nueva sesiones, pero va a ir más adelante, ¿no? Entonces también tengan eso en cuenta. Y pues principalmente el tema, otra vez les repito, es sobre la virtud, ¿no? Si se puede enseñar o no se puede enseñar la virtud. Ya en el Protágoras habíamos visto, de hecho, este mismo tema, esta misma temática y también cómo se respondía, pero aquí ya viene como viene ya Platón con esta fascinación pitagórica, que había una respuesta también que a muchos seguros les va a hacer recordar sus primeras lecturas de filosofía, ¿no? Bueno, en resumen nada más, ya para empezar y empezar a interactuar con el diálogo, pues Sócrates pues, se muestra obviamente, como siempre, ¿no? Que no sabe qué es lo que le están preguntando, no sabe qué es la virtud, pero él le recuerda que Menón es un discípulo de un sofista, en este caso de Gorgias, entonces ahí comienza una discusión de yo no sé, pero tú sí sabes, dime tú qué es, ¿no? Y llegan a una aporía también de no saber qué es la virtud. Y así como se recordarán, así comienzan y así terminan muchos de los diálogos del Platón inicial, los diálogos socráticos. Pero frente a esta situación sin salida, a esta aporía, aparece justo esta cuestión erística, ¿sí? Aparece el tema de la reminiscencia. Y ahí es donde empieza ya una nueva etapa. ¿Sí? Muchos lo marcan, incluso, mira, aquí empieza un Platón nuevo, ¿no? Y vamos a ver, pues, que esta teoría, esta idea de la reminiscencia se prueba con un servidor, ¿no? Con un esclavo que tiene por Menón en su casa. Bueno, entonces, sin más y más, voy a pasar a la lectura. Sí, acá está. Estamos leyendo la versión de Gredos. Esta es la de Gatri. La de Gredos y la del Menón, ¿sí? Vamos a hacer en esta primera sesión 4 escenas. Esta es la primera de las 4, ¿sí? Estas son un poquito larguitas, unos 12 minutos más o menos va a ser de interacción con el texto, y ya luego vamos a pasar a los comentarios, ¿sí? Entonces, pues, están esperando que lleguen las demás personas. En este caso, nos va a ayudar Jocelyn. Jocelyn con el micro ahí dispuesto para apoyarnos con el papel del Menón. A ver, me confirmas, Jocelyn, si estás ahí ya. Sí, sí, solamente para tener en cuenta, esta primera etapa va a ir del 70A hasta el... 75B. Sí, esta primera sesión de 70A, 75B, paginación de Estefanos, ven los numeritos a la derecha, eso es lo que estamos contando, ¿sí? 70A hasta la 75B. Bueno, pues entonces Perfecto. empezamos, Jocelyn, sin más ni más, a ver, 3, 2, 1, vamos.
¿Me puedes decir, Sócrates, es enseñable la virtud o no es enseñable, sino que solo se alcanza con la práctica? ¿O ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo? Ah, Menón. Antes eran los tesalios famosos entre los griegos tanto por su destreza en la equitación como por su riqueza, pero ahora, por lo que me parece, lo son también por su saber, especialmente los conciudadanos de tu amigo Aristipo, los de Larisa. Pero esto se lo deben a Gorgias, porque al llegar a la sociedad conquistó por su saber la admiración de los príncipes y de los alévadas, entre los que está tu enamorado Aristipo y la de los demás tesalios. Y en particular les ha inculcado ese hábito de responder si alguien les pregunta algo con la confianza y magnificencia propias de quien sabe, precisamente como él mismo lo hace, ofreciéndose a que cualquier griego que quiera lo interrogue sobre cualquier cosa, sin que haya nadie a quien no dé respuesta. En cambio aquí, querido Menón, ha sucedido lo contrario. Se ha producido como una sequedad del saber y se corre el riesgo de que haya emigrado de estos lugares hacia los suyos. Solo sé, en fin, que si quieres hacer una pregunta semejante a alguno de los de aquí, no habrá nadie que no se ríe y te conteste, forastero, por lo visto me consideras un ser dichoso, que conoce en efecto que la virtud es enseñable o que se da de alguna otra manera. En cambio, yo tan lejos estoy de conocer si es enseñable o no, que ni siquiera conozco qué es en sí la virtud. También yo, Menón, me encuentro en este caso. Comparto la pobreza de mis conciudadanos en este asunto y me reprocho no tener por completo ningún conocimiento sobre la virtud. Y lo que ignoro que es, ¿de qué manera podría conocer precisamente cómo es? ¿O te parece que pueda haber alguien que no conozca por completo quién es Menón y sea capaz de conocer si es bello, rico y también noble? ¿O lo contrario de estas cosas? ¿Te parece que es posible, Menón? A mí no, por cierto, pero tú, Sócrates, ¿no conoces en verdad qué es la virtud? ¿Es esto lo que tendremos que referir de ti también en mi patria? Y no solo eso, amigos, sino que aún no creo haber encontrado tampoco a alguien que la conozca. ¿Cómo? ¿No encontraste a Gorgias cuando estuvo aquí? Sí, ¿Y te parece entonces que no lo conocías? no me acuerdo bien, Menón, y no te puedo decir en este momento qué me parecía entonces. Es posible que él lo conociera y que tú sepas lo que decía. En ese caso, hazme recordar qué es lo que decía. Y si prefieres, habla por ti mismo. Seguramente es de igual parecer que él. Yo sí. Dejámoslo pues a él, ya que además está ausente. Y tú mismo, Menón, por los dioses, ¿qué afirmas que es la virtud? Dilo y no te rehúses, para que resulte mi error el más feliz de los errores. Si se muestra que tú y Gorgias conocen el tema, habiendo yo sostenido que no he encontrado a nadie que lo conozca. No hay dificultad en ello, Sócrates. En primer lugar, si quieres la virtud del hombre, es fácil decir que ésta consiste en ser capaz de manejar los asuntos del Estado, y manejándolos hacer bien por un lado a los amigos y mal por el otro a los enemigos, cuidándose uno mismo de que no le suceda nada de esto último. Si quieres, en cambio, la virtud de la mujer, no es difícil responder que es necesario que ésta administre bien la casa, conservando lo que está en su interior y siendo obediente al marido, y otra de ser la virtud del niño, se trate de varón o mujer, y otra la del anciano, libre o esclavo, según prefieras. Y hay otras muchas virtudes, de manera que no existe problema en decir qué es la virtud. En efecto, según cada una de estas ocupaciones y edades, en relación con cada una de nuestras funciones, se presenta a nosotros la virtud, de la misma manera que creo Sócrates, se presenta también el vicio. Parece que he tenido mucha suerte, Menón, pues buscando una sola virtud, he hallado que tienes todo un enjambre de virtudes en ti para ofrecer. ¿Qué propósito de esta imagen del enjambre, Menón? Si al preguntarte yo qué es una abeja, cuál es su naturaleza, me dijeras que son muchas y de todo tipo, ¿qué me contestarías si yo continuara preguntándote, ¿afirmas acaso que es por ser abejas, por lo que son muchas y de todo tipo y diferentes entre sí? ¿O bien en nada difieren por eso, sino por alguna otra cosa, como la belleza, el tamaño, o algo así por el estilo? Dime, ¿qué contestarías si te preguntara así? Esto contestaría que en nada difieren una de la otra, en tanto que abejas. Y si después de esto te preguntara, dime, Menón, aquello precisamente en lo que nada difieren, por lo que son todas iguales, ¿qué afirmas que es? ¿Me podrías decir algo? Podría. Pues sucede lo mismo con las virtudes. Aunque sean muchas y de todo tipo, todas tienen una única y misma forma, por obra de la cual son virtudes, y es hacia ella hacia donde ha de dirigir con atención su mirada quien responda
a la pregunta y muestre efectivamente en qué consiste la virtud. ¿O no comprendes lo que te digo? Me parece que comprendo, pero sin embargo todavía no me he dado cuenta cómo quisiera de lo que me preguntas. ¿Te parece que es así, Menón? Solo a propósito de la virtud, que es una la del hombre, otra que se da en la mujer y análogamente en otros casos, ¿o también te parece lo mismo a propósito de la salud, del tamaño y la fuerza? ¿Te parece que es una la salud del hombre y otra de la mujer? ¿O no se trata en todos los casos de la misma forma siempre que sea la salud, tanto se encuentre en el hombre como en cualquier otra persona? Me parece que es la misma salud, tanto la del hombre como la de la mujer. Entonces también el tamaño y la fuerza. Si una mujer es fuerte, será por la forma misma, es decir, por la fuerza misma, por lo que resultará fuerte. Y por mismo entiendo esto. La fuerza, en cuanto a fuerza, no difiere en nada por el hecho de encontrarse en un hombre o en una mujer. ¿O te parece que difieren algo? Me parece que no. Y la virtud con respecto al ser virtud, ¿diferirá en algo por encontrarse en un niño, en un anciano, en una mujer o en un hombre? A mí me parece, en cierto modo, Sócrates, que esto ya no es semejante a los casos anteriores. ¿Por qué? ¿No es que la virtud del hombre consiste en administrar bien el Estado y la de la mujer la casa? Sí, ¿Es posible administrar bien el Estado, la casa o lo que fuere, no haciéndolo sensata y justamente? en absoluto, Y si administran justa y sensatamente, ¿administran por medio de la justicia y de la sensatez? necesariamente. Ambos en consecuencia, tanto la mujer como el varón, necesitan de las mismas cosas, de la justicia y de la sensatez si pretenden ser buenos. Así parece, ¿Y el niño y el anciano podrían acaso llegar a ser buenos siendo insensatos e injustos? en absoluto. Y siendo sensatos y justos, Sí, luego todos los hombres son buenos del mismo modo que llegan a serlo poseyendo las mismas cosas. parece. Y desde luego no serían buenos del mismo modo si en efecto no fuera una misma la virtud. Desde luego que no. Entonces, puesto que la virtud es la misma en todos, trata de decir y de recordar que afirmaba Gorgias que es y tú con él. Pues, ¿qué otra cosa que el ser capaz de gobernar a los hombres? Ya que buscas algo único en todos los casos. Esto es lo que estoy buscando precisamente, pero ¿es acaso la misma virtud, no? La del niño y la del esclavo, es decir, ser capaz de gobernar al amo? ¿Y te parece que sigue siendo esclavo el que gobierna? Me parece que no, en modo alguno, Sócrates. En efecto, no es probable, mi distinguido amigo, porque considera todo esto. Tú afirmas ser capaz de gobernar. ¿No añadiremos a esto un justamente y no de otra manera? Creo que sí, porque la justicia, Sócrates, es una virtud. ¿Es la virtud, menor, o es una virtud? ¿Qué dices? Como de cualquier otra cosa, de la redondez, supongamos, por ejemplo, yo diría que es una cierta figura y no simplemente que es la figura. Y diría así porque hay también otras figuras. Y dices bien tú, porque yo también digo que no solo existe la justicia, sino también otras virtudes. ¿Y cuáles son esas? Dilas, así como yo podría decirte si tuvieras también otras figuras. Dime tú también otras virtudes. Pues a mí me parece que la valentía es una virtud y la sensatez, el saber, la magnificencia y muchísimas otras. Otra vez, Menón, nos ha sucedido lo mismo. De nuevo hemos encontrado muchas virtudes buscando una sola, aunque lo hemos hecho ahora de otra manera. Pero aquella única que está en todas ellas, no logramos encontrarla. Es que en cierto modo aún no logro concebir, Sócrates, tal como tú lo pretendes, una única virtud en todos los casos, así como lo logro en los otros ejemplos. Y es natural. Pero yo pondré todo el empeño del que soy capaz para que progresemos. ¿Te das cuenta, por cierto, que lo que sirve para un caso sirve para todos? Si alguien te preguntase lo que hace un momento decía, ¿qué es la figura, Menón? Y tú le contestarás, ¿qué es la redondez? Si él te volviera a preguntar, como yo, ¿es la redondez la figura o bien una figura? Diría sin duda que es una figura. Por supuesto. ¿Y no será porque hay además otras figuras? Sí, Y si él te continuara preguntando, ¿cuáles? ¿Se las dirías? claro. Y si de nuevo, ahora acerca del color, te preguntara del mismo modo, ¿qué es? Y al responder tú que es blanco, el que te preguntara agregaste después de esto, ¿es el blanco un color o el color?
¿Le contestarías tú que es un color, puesto que hay además otros? Claro, Y si te pidiera que nombrases otros colores, ¿le dirías otros colores que lo son tanto como el blanco lo es? sí, Y si no puedo continuar el razonamiento y dijese, llegamos siempre a una multiplicidad, y no es el tipo de respuesta que quiero, sino que puesto que a esa multiplicidad la designas con un único nombre, afirmas que ninguna de ellas deja de ser figura, aunque sean también contrarias entre sí. ¿Qué es eso que incluye no menos lo redondo que lo recto y que llamas figura, afirmando que no es menos figura lo redondo que lo recto? ¿O no dices así? en efecto, Entonces, cuando dices así, ¿afirmas acaso que lo redondo no es más redondo que lo recto y lo recto no es más recto que lo redondo? por supuesto que no, Sócrates. Pero afirmas que lo redondo no es menos figura que lo recto. Es verdad. ¿Qué es entonces eso que tiene este nombre de figura? Trata de decirlo. Si el que te pregunta de esta manera sobre la figura o el color contestas, pero no comprendo, hombre, lo que quieres ni entiendo lo que dices. Este quizás se asombraría y diría, ¿no comprendes que estoy buscando lo que es lo mismo en todas las cosas, en todas esas cosas? O tampoco a propósito de esas cosas podrías contestar, Menón, si alguien te preguntase, ¿qué hay en lo redondo, lo recto y en las otras cosas que llamas figuras, que es lo mismo en todas? Trata de decirlo, para que te sirva además como ejercicio de responder sobre la virtud. No, dilo tú, Sócrates, ¿Quieres que te haga el favor? ¿cierto? Y me contestarás tú a tu vez sobre la virtud. Yo sí, Bien, entonces pongamos todo el empeño. Vale la pena. y mucho. Ujú. Bien, bien, pues ya está. Esta es la primera escena. Y han visto, ¿verdad? ¿Cómo arranca la pregunta, ¿no? Esta pregunta que es la pregunta del primer Platón, ¿no? Sobre la virtud. Menón le dice, ¿no? Así de frente, ya ni siquiera se saluda, nada de amigo, nada. Ya parece que son también ya, que se conocen de tiempo, ¿no? Es enseñable la arete, ¿no? GRT, si se puede, ¿no? Didácalo, didácalo. Si se puede enseñar la virtud, ese es uno. Ahora, o no, esto solamente se alcanza con la tesis, le dicen, ¿no? O solamente se alcanza con la práctica y no es enseñable, ¿no? Y por último, que no es ninguna ni de otra cosa, sino que ya es simplemente algo que sucede naturalmente, ¿no? Entonces, es la pregunta por la virtud, ¿sí? ¿La virtud se puede enseñar a ser virtuoso? ¿Se alcanza con la práctica la virtud o uno nace ya naturalmente virtuoso, ¿no? Una pregunta también creo que nos, bueno, en todo tiempo también es válida, ¿no? Recuerdo que un texto de Stefan decía que uno puede ejercitarse, uno puede, en fin, tratar de ser mejor persona, pero uno nunca va a cambiar su naturaleza, ¿no? O sea, uno puede aspirar a ser una persona mucho, mucho mejor de lo que uno es, ¿no? Superarse cada día, pero hay algo en ti que no vas a poder cambiar por nada del mundo porque ya es parte de ti, ¿sí? Ahora, me está preguntando, ¿no? Ya, esto que llamamos virtud, que es un ideal griego también, ¿no? ¿Se puede enseñar? ¿Se alcanza con ejercicio o simplemente es algo que nos sucede naturalmente, ¿no? Y la respuesta de Sócrates, pues, obviamente, como siempre, ¿no? Con su ironía, es, no sé qué es, no sé qué es la virtud, ¿no? No sé qué es, no sé, ¿cómo te voy a decir si es enseñable o no? Si no sé qué es, ¿no? Si ignoro el TST, ¿no? El famoso TST, si ignoro qué es. Si ignoro qué es, ¿cómo podría responderte cómo es? Claro, o sea, ¿cómo te voy a decir cómo se alcanza si primero no sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ahí viene la investigación por por la virtud, ¿no? Y claro, sabiendo que pues Menón es amigo de Gorgias, se le dice, ya, pero también para picarlo, ¿no? Mira, yo no lo sé y tampoco conozco a nadie que lo sepa. Y Menón le dice, ya, pero que no ha visto a Gorgias acaso cuando estuvo aquí, ¿no? Y él obviamente sí, te enseña sobre la virtud, ¿no? Entonces Sócrates la aprovecha para decir, ya, entonces, dime tú qué es la virtud, ¿no? Y ahí le comenta pues esto, ¿no? Hay una virtud en el hombre, en el aner, hombre acá no es ser humano, ¿eh? Sino es el varón, hay una virtud en la mujer, hay una virtud en el niño, ¿no? La virtud del hombre, bueno, estos son valores antiguos, así que tranquilos nomás,
Pero igual podríamos discutir también qué tan cierto sigue siendo, ¿no? La virtud del hombre, ¿cuál es? Manejar los asuntos del Estado, ¿sí? Administrar bien el Estado, hacer bien a los amigos, mal a los enemigos. ¿Cuál es la virtud de la mujer? Bueno, ella tiene que ver más con la casa, ¿no? Ella más con la casa con ese, ¿ah? Más adelante lo dicen, ¿no? La virtud de la mujer, que administre bien su casa, que conserve todo lo que está en su interior y que obedezca a su marido. Sociedad tradicional, esto es normal, ¿sí? Esto es normal, ¿sí? Entonces vemos que el hombre está más hacia afuera y la mujer más hacia adentro. Son funciones que se complementan, ¿no? Es la idea del mundo antiguo también. Ya, pero esta respuesta no convence porque dice, entonces, yo te he preguntado por una cosa y tú me has dado una multiplicidad, ¿no? Y pues yo quiero una única cosa. O sea, hay un múltiple, pero yo quiero un uno, dice, ¿no? Quiero saber la naturaleza, Lucía, de esto, ¿no? Y le da el ejemplo de las abejas, ¿no? Eh, porque acaso son muchas, diría que hay muchas abejas, no, solamente hay una naturaleza de la abeja, y eso es lo que te estoy preguntando igual con las virtudes, ¿no? Y bueno, luego le pone ejemplos, ¿no? Con este tema de la figura, ¿no? De que ya se ha discutido al último, porque Sócrates, Platón está buscando la unidad de la multiplicidad, ¿sí? Está buscando la unidad de la multiplicidad. Y pues en el camino ya vamos a ver que esto se va a resolver con matemáticas, ¿sí? Con matemáticas, en fin, hay asuntos pitagóricos que van a ir saliendo, ¿no? Entonces, por ahora sería esto en los comentarios. No tengo unos cuantos más, pero antes quisiera saber si ustedes también por ahí, qué les ha parecido, ¿no? Esto de esta primera interacción que hace, intervención que hace Menón y Sócrates por medio de este diálogo, ¿no? Preguntando por la virtud, respondiendo por la multiplicidad de virtudes y luego buscando, pues, esa unidad en la multiplicidad, ¿no? Y por ahí cosas también complementarias, diría, ¿no? Esto de que Menón dice, cada edad tiene su función y también tiene su vicio, ¿no? Creo que podríamos decir que aún se sostiene, ¿no? En cada etapa de la vida tenemos, pues, que lograr algo, ¿no? También superar algo. Así que creo que eso sí se puede, incluso desde la psicología actual se puede fundamentar de que en efecto es así, ¿no? Cada edad tiene su propia crisis, tiene su propia forma de salir con virtud o de quedarse en un vicio también, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso tendría mucho sentido, ¿no? ¿Ustedes creen que la virtud es única, que hay una sola virtud que comparte con los demás, o que en todo caso, como dice Menón, hay muchas virtudes? Paul. ¿Qué tal, Max? Bueno, saludos con todos. Em, Comentando este texto y la pregunta de Max, yo podría comentar que para los griegos la virtud más lograda fue el camino poético que desarrolló, no desarrolló él, ¿no? Que se ejerció en todos los griegos a partir del espíritu de Homero, ¿no? Entonces allí encontramos eso. Y me llama la atención que Menón no sepa reconocerlo y Sócrates tampoco. Menón dice, es que en cierto modo aún no logro concebir, Sócrates, tal como tú lo pretendes, una única virtud. Es decir, estamos ante un panorama en el cual ya los griegos están olvidando, digamos, esa, no sé si tradición, pero sí una espiritualidad fuerte, divina, ¿no? Marcada justamente por Homero. Y Sócrates tampoco puede concebirlo porque Sócrates responde y es natural. O sea, es natural que tú lo estés olvidando. Y ya él se quiere empeñar en caminar ello, ¿no? O sea, podría empezar por allí mi comentario. Ujú. Claro, claro. Bueno, sí, un poco de contexto para también aterrizar la pregunta. Claro, la tradición poética, ¿no? Que nació con Homero, en fin, con los grandes trovadores, aedos, en fin, de la Grecia, pues había dado ya, como por recuerda, un ideal para el mundo griego, ¿no? Ya esto también lo comentó Bernard Jäger en su Paideia, ¿no? Que era la calocagatía, ¿no? O sea, la bondad, belleza, ¿no? Ese era el ideal del griego, ¿no? Ser tanto bello como bueno, ¿no? Respecto a la virtud, en Homero está la virtud del guerrero, ¿no? Está la virtud del guerrero, en fin, claro, ahí tenemos las figuras de Aquiles y de otros más,
Pero ya con el tiempo, porque esto también va evolucionando conforme los griegos tienen una polis y ya se van juntando en diversos grupos también. Luego viene justamente SEO también para recordar la virtud, no, ya no del guerrero, sino también del hombre, bueno, del ciudadano, bueno, en fin, está más cerca de la ciudad, ¿no? Entonces, también diría que la misma tradición poética se ha ido pues diversificando y ha dado también varios ejemplos de virtud, ¿no? O sea, ha dado un ideal, sí, pero ejemplos de virtud, diría que también la misma tradición poética da pie a que uno pueda decir, mira, ahí está la virtud del guerrero, está la virtud del campesino, está la virtud de tal, ¿no? Entonces, esa multiplicidad eh, creo que también se presenta ahí, ¿no? Pero justamente, aquí la pregunta sería, pero ¿por qué buscar una unidad? O sea, ¿por qué Platón quiere un uno dentro de lo múltiple? ¿Por qué lo múltiple no es suficiente, no? Claro, y esta es la pregunta de todos los presocráticos, en fin, ¿no? La unidad de la multiplicidad, ¿no? Es el tema metafísico de los primeros pensadores griegos, ¿no? ¿Cómo reconciliar lo uno y lo múltiple, ¿no? Porque lo que vemos allá afuera es múltiple, o sea, acá hay muchas cosas, ¿no? Están muchos objetos, muchos entes, pero ¿cómo poder decir que todo esto está de alguna forma relacionado con un uno, ¿no? Entonces ahí también vienen los críticos de Platón al decir, bueno, entonces acá Platón está pues buscando perennizar las cosas, ¿no? Está buscando una utopía. Hay muchas lecturas al respecto. Jocelyn. Sí, precisamente en esas justo un camino de la utopía, y es que acá la virtud que se va a destacar es la virtud política, ¿no? De hecho, justo en esta multiplicidad que se va a dar, en estos múltiples ejemplos, que por tradición siempre ha habido jerarquía de virtudes, jerarquía de valores inclusive, pero lo que va a buscar tener ya una base para todos estos para que no se tenga este desorden, ¿no? Que igual la analogía, justo había revisado un artículo muy interesante que trataba del Menón como políticos. Justo veía que esto sería el precedente pues, de la imagen de alma-ciudad, ¿no? De que hay alguien hay algo dentro de todo dentro del alma que va a tener que gobernar, ¿no? De hecho, por acá vamos buscando esto durante todo el texto, ¿no? Va buscando todo esto y claro, en un inicio vemos que Menón que no sé si al inicio también ya mencionó, Menón eh, básicamente está interesado en los asuntos políticos también, ¿no? Viene de una familia aristocrática, bueno, Tesalio, aristocrático, pero viene y va a la pregunta inicial, ¿no? A mí lo que no me interesa es qué es la virtud, sino quiero que me enseñes cómo aplicarlo, qué es enseñable o no la virtud y todo eso, ¿no? Viene luego Sócrates y dice, espera un momentito, ¿eso es posible enseñar algo o poner en práctica algo si es que no se lo conoce, ¿no? Ahí va como que poniendo ya las pautas, ¿no? Tú, y desde siempre creo yo, ¿no? En la parte de la política, tradicionalmente, nunca ha sido necesario conocer exactamente cuál es la verdad de eso que está detrás, sino en la cuestión de aplicarlo, ¿no? Y se aplica mm, por todas las artes de guerra, por ejemplo, se aplica de acuerdo a contextos, se aplica de acuerdo a personas, y entonces ahí podríamos aplicar justamente un enjambre de virtudes. Pero acá lo que se quiere es buscar ese previo, ¿no? Eso ya es un nuevo camino que está planteando pues, precisamente Platón, de en esta práctica política, yo diría, política y ética, es buscar el qué, ¿no? Esa idea fundamental que precisamente ya no va a venir por convenciones, no va a venir porque vamos a ver, ¿no? Al final es enseñable porque eso nos va a llevar el diálogo, ya no es posible por convenciones, ya no es posible por el desarrollo histórico, es posible porque es un don prácticamente, ¿no? Que viene de lo divino, entonces ya tiene un fundamento bastante político, ¿no? Y para aplicaciones políticas y éticas. De ahí yo diría que más o menos está estas cosillas ahí metidas en este inicio también del menú, ¿no? Gracias, gracias. Justo eso me da paso también al último comentario que tengo. Y eso está aquí, ¿no? En la línea, ¿qué línea es? 80, no, 73, C y D. Ya, ¿no? Sócrates ya, respóndeme qué es la virtud, ¿no? Esa única cosa que quiero. Y Menón le dice, pues, ¿qué otra cosa que ser capaz de gobernar a los seres humanos, ¿no?
¿no? Y acá viene la primera palabra fuerte, ¿ah? Ese argei, ¿no? El gobierno, el argei, ¿no? Los arjai, los argeis de la filosofía presocrática, acá está, ¿no? ¿Qué otra cosa es la virtud sino el gobierno, ¿no? Porque el gobierno en el sentido de fundamentar, de esa fuerza inicial, ¿no? Capaz de gobernar a los seres humanos. Y acá, pues, obviamente, esto tiene sentido porque en el mundo griego también recordemos que política, no solamente era pues aquel que dirigía el Estado, sino también aquel que tenía una labor propia en la polis, ¿no? Entonces Borges está respondiendo como un ciudadano, ¿sí? Pero que también está, pues, influido por la moral, en fin, por los estudios sofísticos, y la virtud, pues, ahí tiene que ver necesariamente con el gobierno, ¿no? Con ese arjé, con imponer esa voluntad, ese orden. Javier. Hola, ¿cómo están? Yo quería marcar esto que dice al principio, que parece que en esta ciudad, en Atenas, hubo una sequedad del saber y que el saber emigró a otros lugares, que creo se puede conectar con esto que marcaba Paul del olvido, el olvido de los valores tradicionales, tanto de Homero como obviamente la muerte de Sócrates. Y me parece muy llamativo porque ya venimos viendo cómo Platón está anunciando esto de la decadencia de este mundo griego clásico, cómo se va a ir disgregando, ya lo veníamos viendo con las profecías de Sócrates al final de la Apología. Así que me parece muy llamativo esta crítica política, ¿no? Es decir, en esta ciudad el saber se ha secado y ha emigrado hacia otros lugares, que es lo que vamos a empezar a ver con los viajes de Platón a Italia, después con Aristóteles yéndose hacia Macedonia. Bueno, que quería marcar eso. Y cómo parece después que en la tradición se ha buscado tener un punto medio entre esto de la multiplicidad y la unicidad, ¿no? Con la lista que tenemos después de las virtudes de Aristóteles y lo que nos ha quedado en la tradición más cristiana de las 4 virtudes cardinales, ¿no? Como llegar ahí a un punto medio, tal vez no caer en una multiplicidad, en una infinitud de multiplicidad, pero también reconocer que el ser se dice de distintas maneras, ¿no? O sea, que puede tener distintos rostros, distintas facetas, que ahí tal vez estamos muy lejos, ¿no? Pero quizás ahí después en un futuro tendremos la navaja de Ockham, decir, no hace falta multiplicar sin necesidad. Bueno, veamos qué es lo mínimo que necesitamos para definir, bueno, qué es la virtud o cuáles son las virtudes principales. Sí, Javier, gracias por esa mención. De hecho, también lo pasé así de largo, pero si podemos meternos acá también, ¿no? Esto de la sequedad del saber, ¿no? Y se corre el riesgo de que haya emigrado hacia otros lugares, ¿no? Hacia los vuestros incluso. Claro, justamente eso tiene sentido por el viaje mismo que hace, ¿no? Platón a Italia, a Sicilia, él conoce también tradiciones místicas, ¿no? Iniciáticas, que también se van a mencionar en este texto. Claro que sí. Ahora, respecto a la unidad y la multiplicidad, que como digo es el tema de los presocráticos por excelencia, ¿no? ¿Qué es ese uno y ese múltiple, ¿no? ¿Cómo se relacionan? Agustín nos dice, buenos días, soy Agustín, un comentario que les ofrezco por escrito, ya que no puedo usar el micrófono. Tomando esta multiplicidad de virtudes que enumera Menón, la pregunta inicial está orientada a esclarecer qué es la virtud en sí. ¿Cuál es el ser de la virtud? ¿No? El lucía de la virtud, ¿no? Esa esencia de la virtud. Al no encontrar una respuesta única, Sócrates pregunta por la virtud, no tanto como una en particular, sino como unidad que se manifiesta en los seres humanos. Al ser algo que se manifiesta en la humanidad, estamos hablando de una manifestación pragmática en el ser de la unidad. Ahí la pregunta de Sócrates se esclarece mucho más. Claro, claro. Sócrates Platón, ya está de alguna forma aplicando su didáctica con Menón, porque claro, él le dice, ya mira, esta respuesta que me has dado, ¿no? De gobernar, en fin, ¿es la virtud, es una virtud, ¿no? Ahí recordémoslo nuevamente, antes ya de cerrar esta sección. Y él dice, ¿pero qué dice? No te entiendo, ¿no? ¿Cómo que una o la, ¿no? Entonces ahí le pone el ejemplo de la figura. Mira, te puedo decir que hay cosas rectas, redondas, ¿no? O el color mismo, ¿no? Acá está esto. ¿Es la virtud o es una virtud, ¿no? O sea, es algo así indeterminado o es algo definido, ¿no? Entonces ahí le pone el ejemplo, un ejemplo geométrico, así ya como que quien no quiere va entrando a la geometría, que más adelante ya con el cielo vamos a ver que ahí vamos a volar un poco con la geometría griega, cómo es que se aplicaba, ¿no? Esa parte me parece fascinante, ¿no? Entonces, le pone este ejemplo de la multiplicidad que hay en las figuras, en lo redondo, en fin, pero
que todas esas responden a una cosa, que son figuras, precisamente. O sea, esa unidad es que son figuras, y la multiplicidad es que son redondos, que son rectas, ¿no? Entonces, también lo mismo, también esa misma idea, pues la quiere encontrar en las virtudes. Y pues eso es lo que Menón no logra entender, ¿no? ¿Cómo es que pasas de un lado a otro? O sea, no te logra entender, ¿no? Y aquí también seguramente se inspiran, pues quizás otros textos que conocemos de filosofía, en las cuales también quieren tratar los temas éticos como si fueran problemas geométricos, ¿no? O sea, la ética tratada de un punto de vista geométrico, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿en verdad se puede hacer eso? O sea, los temas morales, éticos, los temas que nos competen como seres humanos, con nuestra subjetividad y todo, pueden ser tratados de la misma forma objetiva en la que son tratados los problemas matemáticos. O sea, eso es, o sea, hay un paso válido entre una y otra cosa. Muchos van a decir que sí, otros van a decir que no, que son cosas distintas, ¿no? Porque uno no puede medir, en fin, no puede pesar algo y ya es exacto, ¿no? Esto pesa 23 kilos, esto mide 1,80 m, ya, no hay discusión. Pero sobre los aspectos más políticos, éticos, ¿no? O sea, ¿cómo es un ser humano virtuoso, ¿no? ¿En dónde está la bondad? En fin, ¿cómo gobernar? ¿Hay una única respuesta? Bueno, listo. Vamos a la segunda parte, ¿sí? Son 4, esta segunda sección. A ver, luego el último que ha escrito Agustín. Siguiendo el pensamiento de Sócrates sobre el bien como idea suprema, encontramos que la virtud es la manifestación de la comunión del bien como la idea en el mundo sensible, no un bien moral, como comprendemos con las religiones o el cristianismo, sino la virtud como el perfeccionar y saber hacer en la existencia de diferentes capacidades. Podemos vincularlo con la discusión sobre el arte y los artistas, personas que saben hacer algo bello. Claro, acá se va anticipando esa idea, Agustín, esa idea del bien, ¿no? Esa idea del uno, ¿no? Ya que también los neoplatónicos van a tomarlo. Pero acá se está anunciando, porque veamos cómo nacen las cosas. Y esto me parece interesante también de los diálogos platónicos. Estamos acudiendo al nacimiento de muchas teorías, ideas que han marcado pues, el pensamiento occidental. Bueno, vamos entonces, ahí Menón preparada. Esta segunda sección es un poquito larguita también, unos 12 minutos, pero también hay bastantes cosillas que comentar. A ver, me dices, Menón, si estás ahí. Sí, listo. Ya, ok. Entonces empezamos en 3, 2, 1, va. Pues bien, tratemos de decirte qué es la figura. Fíjate, si aceptas esto, que la figura sea para nosotros aquella única cosa que acompaña siempre al color. ¿Te es suficiente o prefieres de otra manera? Por mi parte, me daría por satisfecho si me hablaras así acerca de la virtud. Pero eso es algo simple, Sócrates. ¿Cómo dices? Si entiendo, figura es, en tu explicación, aquello que acompaña siempre al color. Bien, pero si alguien afirmase que no conoce el color y tuviera así dificultades como con respecto a la figura, ¿qué crees que le habrías contestado? La verdad pienso yo, si el que pregunta fuese uno de los sabios, de esos erísticos, o de esos que buscan las controversias, le contestaría, esa es mi respuesta. Y si no digo bien, estaría tuyo examinar el argumento y refutarme. Y si en cambio, como ahora tú y yo fuesen amigos los que quieren discutir entre sí, sería necesario entonces contestar de manera más calmada y conducente a la discusión. Pero tal vez lo más conducente a la discusión consista no solo en contestar la verdad, sino también con palabras que quien pregunta admita conocer. Yo trataré de responder y de proceder así. Dime pues, ¿llamas a algo fin? Me refiero a algo como límite o extremo. Y con todas estas palabras ni con lo mismo. Tal vez pródigo y sin a nosotros, pero tú por lo menos hablas de algo como limitado y terminado. Esto es lo que quiero decir. Nada complicado. Así hablo y creo entender lo que dices. Y entonces, llamas algo plano y otra cosa a su vez sólido, como se hace, por ejemplo, en los problemas geométricos. Así hago. Entonces ya puedes comprender a partir de esto lo que yo entiendo por figura. De toda figura digo, en efecto, esto, que ella es aquello que limita lo sólido, o más brevemente diría que la figura es el límite de un sólido. ¿Y del color, Sócrates, qué dices? Eres un desconsiderado, Menón. Sometes a un anciano a que te conteste estas cuestiones y tú no quieres recordar y decir qué afirmó Gorgias, que es la virtud. Pero no bien me hayas contestado eso, Sócrates, te lo diré. Aún con los ojos vendados, Menón,
Cualquiera sabría que de hablar contigo que eres bello y que también tienes tus enamorados. ¿Por qué? Porque cuando hablas no haces otra cosa que mandar, como los niños consentidos que proceden cual tiranos mientras les dura su encanto. Y al mismo tiempo habrás notado seguramente en mí que no resisto a los guapos. Te haré pues ese gusto y te contestaré. Hazlo, por favor. ¿Quieres que te conteste a la manera de Gorgias? De modo que puedas seguirme mejor. Lo quiero, ¿por qué no? ¿No admiten ustedes, de acuerdo con Empédocles, que hay ciertas emanaciones de las cosas? Ciertamente. ¿Y que hay poros hacia los cuales y a través de los cuales pasan las emanaciones? Exacto. Y de que de las emanaciones algunas se adaptan a ciertos poros mientras que otras son menores o mayores. Eso es. ¿Y no es así que hay también algo que llamas vista? Sí. A partir de esto entonces comprende lo que te digo, como decía Píndaro. El color es una emanación de las figuras proporcionada a la vista y por tanto perceptible. Excelente, me ha parecido, Sócrates, esta respuesta que has dado. Seguramente porque lo he formulado de una manera a la cual estás habituado. Además, creo, te has dado cuenta que a partir de ella podrías también decir qué es el sonido, el olor y otras cosas similares. Así es. Es una respuesta en efecto de alto vuelo, y por eso te agrada más que la relativa a la figura. A mí sí. Pero esta no me convence, hijo del Exidemo, sino que aquella es mejor. Y creo que tampoco a ti te lo aparecería si no tuvieras necesidad de partir, como me decías ayer, antes de los misterios, y pudieras quedarte y ser iniciado. Pues me quedaría, Sócrates, si me dijeras muchas cosas de esta índole. No es empeño, desde luego, lo que me va a faltar, tanto por ti como por mí, para hablar de esas cosas. Temo, sin embargo, no ser capaz de decirte muchas cosas como esta. Pero, en fin, trata también tú de cumplir la promesa diciéndome en general qué es la virtud y deja de hacer una multiplicidad de lo que es uno. Como afirman los que hacen bromas de quienes siempre rompen algo, sino que manteniéndola entera intacta, dime qué es la virtud. Los ejemplos de cómo debes proceder, tómalos de los que ya te he dado. Pues me parece, entonces, Sócrates, que la virtud consiste, como dice el poeta, en gustar de lo bello y tener poder. Y así llamo yo virtud a esto, desear las cosas bellas y ser capaz de procurárselas. Afirmamos, por tanto, que quien desea cosas bellas desea cosas buenas. Ciertamente, Como si hubiera entonces algunos que desean cosas malas y otros, en cambio, que desean cosas buenas. No todos, en tu opinión, mi distinguido amigo, desean cosas buenas. me parece que no. Algunos desean las malas. Sí, Y creyendo que las malas son buenas, dices, o conociendo también que son malas, sin embargo, las desean. ambas cosas me parece. ¿De qué modo te parece, Menón, que si uno conoce que las cosas malas son malas, sin embargo, las desea? Ciertamente. ¿Qué tienes por desear? ¿Querer hacer suyo? Desde luego, ¿qué otra cosa? Considerando que las cosas malas son útiles a quien las hace suyas o sabiendo que los males dañan a quien se le presentan. Hay quienes consideran que las cosas malas son útiles y hay también quienes saben que ellas dañan. ¿Y te parece también que saben que las cosas malas son malas quienes consideran que ellas son útiles? Me parece que no, de ningún modo. Entonces es evidente que no desean las cosas malas quienes no las reconocen como tales, sino que desean a las que creían que son buenas, siendo en realidad malas. De manera que quienes no las conocen como malas y creen que son buenas, evidentemente las desean como buenas o no. Puede que eso sí. Y entonces los que desean las cosas malas, como tú afirmas, considerando sin embargo que ellas dañan a quienes las hace suyas, saben sin duda de qué se va a ver dañados por ellas, de que se van a ver dañados por ellas. Necesariamente. Y no creen estos que los que reciben el daño merecen lástima en la medida en que son dañados. Necesariamente también. Y los que merecen lástima no son desventurados. Así lo creo. Ahora bien, ¿hay alguien que quiera merecer lástima o ser desventurado? No me parece, Sócrates. Luego nadie quiere menos las cosas malas, a no ser que quiera ser tal. Pues, ¿qué otra cosa es ser merecedor de lástima sino desear y poseer cosas malas? Puede que digas verdad, Sócrates, y que nadie desee las cosas malas. ¿No afirmabas hace un momento que la virtud consiste en querer cosas buenas y poder poseerlas? Sí, eso afirmaba.
Y dicho esto, ¿no pertenece a todos el querer, de modo que en este aspecto nadie es mejor que otros? Es evidente. Pero es obvio que si uno es mejor que otro, lo sería con respecto al poder. Bien cierto. Esto es entonces, según parece la virtud, de acuerdo con tus palabras, una capacidad de procurarse las cosas buenas. Es exactamente así, Sócrates. Me parece tal como lo acabas de precisar. Vemos entonces también esto, y si estás en lo cierto al afirmarlo, ¿dices que la virtud consiste en ser capaz de procurarse las cosas buenas? Así es. ¿Y no llamas cosas buenas, por ejemplo, a la salud y la riqueza? Y también digo el poseer oro y plata, así como honores y cargos públicos. ¿No llamas buenas otras cosas, sino solo a estas? No, sino solo a todas aquellas de ese tipo. Bien, procurarse oro, entonces y plata, como dice Menón, el huésped hereditario del gran rey, es virtud. ¿No agregas que esa adquisición, Menón, no agregas a esa adquisición, Menón, las palabras justa y santamente? ¿O no hay para ti diferencia alguna, pues si alguien se procura estas cosas, justamente tú llamas a esto también virtud? De ninguna manera, Sócrates. Vicio, entonces. Claro que sí. Es necesario, pues, según parece, que a esa adquisición se añada justicia, sensatez, santidad o alguna otra parte de virtud. Si no, no será virtud, aunque proporcione cosas buenas. ¿Cómo podría llegar a ser virtud sin ellas? El no buscar oro y plata cuando no sea justo, ni para sí ni para los demás. ¿No es acaso esta una virtud, la no adquisición? Parece. Por lo tanto, la adquisición de cosas buenas no sería más virtud que su no adquisición, sino que, como parece, será virtud si va acompañada de justicia, pero vicio, en cambio, si carece de ellas. Me parece que es necesariamente como dices. ¿No afirmábamos hace un instante que cada una de ellas, la justicia, la sensatez y las demás de ese tipo, eran una parte de la virtud? Sí. Entonces, Menón, ¿estás jugando conmigo? ¿Por qué, Sócrates? Porque habiéndote pedido hace poco que no partieras ni hicieras pedazos la virtud y habiéndote dado ejemplos conforme a los cuales tendrías que haber contestado, no has puesto atención a ello y me dices que la virtud consiste en procurarse cosas buenas con justicia y de esta afirmas que es una parte de la virtud. Sí, claro. Pero de lo que tú admites se desprende que la virtud consiste en esto, en hacer lo que se hace con una parte de la virtud. En efecto, afirmas que la justicia es una parte de la virtud y lo mismo cada una de las otras. Digo esto porque habiéndote pedido que me hablaras de la virtud como un todo, estás muy lejos de decir que es, y en cambio afirmas que toda acción es virtud, siempre que se realice con una parte de la virtud, como si hubieras dicho que es en general la virtud y yo ya la conociese, aunque tú la tengas despedazada en partes. Me parece entonces necesario, mi querido Menón, que te vuelva a plantear desde el principio la misma pregunta, ¿qué es la virtud? Y si es cierto que toda acción acompañada de una parte de la virtud es virtud, porque ese es, después de todo, el significado que tiene el decir que toda acción hecha con justicia es virtud. ¿No te parece que haga falta repetir la misma pregunta, sino que crees que cualquiera sabe que es una parte de la virtud sin saber lo que es ella misma? Me parece que no. Si recuerdas en efecto, cuando yo te contesté hace poco sobre la figura, rechazábamos ese tipo de respuesta que emplea términos que aún se están buscando, sobre los cuales no hay todavía acuerdo. Y hacíamos bien a rechazarla, Sócrates. Entonces, querido, no creas tampoco tú que mientras se estaban buscando qué es la virtud como un todo, podrás ponérsela en claro a alguien contestando por medio de sus partes, ni que podrás por lo demás poner en claro cualquier otra cosa con semejante procedimiento. Es menester, pues, de nuevo, replantearse la pregunta, ¿qué es la virtud? ¿Qué es esa virtud de la que dices las cosas que dices? ¿O no te parecen bien mis palabras? Me parecen perfectamente bien. Responde entonces otra vez del principio. ¿Qué afirmas que es la virtud, tú y tu amigo? Bien, a ver. Ya han salido más cosas aquí. Primero una definición, comparativamente una definición sobre la figura. Y al respecto, ¿no? Me parece también es importante señalar esto, ¿no? De cómo responder, ¿no? Él dice, a ver, dos tipos de respuesta, ¿no? Una tajante y otra más calmada y que conduce a la discusión, ¿no? La tajante se le da a esos sabios, a esos que buscan discutir nada más, ¿verdad? A esos erísticos, ¿no? Que buscan controversia. Si alguien
le responde a personas así, hay que responderle de forma tajante, ¿no? Pero en cambio, si el que te está preguntando es un amigo, hay que contestar de forma calmada y hay que invitar a la discusión, ¿no? A la discusión, es importante, ¿no? Al diálogo, a la discusión. Entonces, como Sócrates no está hablando con un sabio, con un erístico, o en fin, con alguien que busque controversias por el fin de buscarlas, ¿no? Se ve, pues, en la necesidad de responderle, como él dice, ¿no? Segunda opción, a un amigo, ¿no? Y ahí va con calma, ¿no? Dice, mira, ¿tienes algo fin? Sí, el fin es esto, ¿no? Poner un límite extremo, en fin. Y luego pone el ejemplo geométrico, porque en eso están bastante familiarizados ambos, ¿no? El ejemplo del sólido, en fin, ya, sí. Luego le das un pequeño piropo también a Menón. Recuerden que Sócrates es así que acá también una parte de la esencia socrática está, ¿no? Esta de querer siempre coquetear con sus invitados, en fin. Ese es Sócrates, pues, que conocemos. Y ahora acá viene una referencia en Empédocles, interesante esta referencia, ¿eh? No emiten ustedes de acuerdo con Empédocles que ciertas emanaciones de las cosas, le dice, ¿no? Ya, yo buscando esta teoría de dónde aparece que Empédocles dice esto, claro, acá él mismo te pone que está en Plutarco, ¿no? Pero más que emanaciones, son efluvios, ¿sí? Porque la teoría empedoclea, claro, los 4 elementos, recordarán las 4 raíces, ¿no? Luego el odio y el amor, en fin, que los juntan, los separan. En fin, hay toda una física detrás, y una metafísica también, pero más que emanaciones, porque emanaciones nos suena de frente a Plotino, ¿no? Ah, claro, las emanaciones. Más que emanaciones son efluvios, ¿sí? Efluvios. Y según esa teoría, como él mismo dice, ¿no? Las cosas se asemejan a otras, ¿no? Y así es como por estos poros, ¿no? Y que hay poros a través de cuáles pasan las emanaciones, sí. Y de las emanaciones algunas se adaptan a ciertos poros, mientras que otras son menores o mayores, sí. Claro, según esta teoría Empedocla, estos efluvios, ¿no? Que salen de los cuerpos, algunos se adaptan y cumplen la función de otros, en cambio otros se adaptan a otras cosas, y así es como surge, pues, los organismos. Bueno, en fin, le pones a ese ejemplo, y claro, y Menón dice, bueno, así sí te entiendo, ¿no? Si me hablas en ese lenguaje te entiendo. Y claro, Sócrates dice, claro, es una respuesta de alto vuelo, ¿no? Y alto vuelo en griego es una respuesta trágica, incluso, porque es trágicos, ¿no? En inglés se traduce como de un gran estilo poético. Es decir, están hablando de términos, eh, claro, poéticos, literarios, ¿no? Que en las clases aristocráticas está bien visto. Pero esto no le complace a Sócrates, dice, no me convence, ¿no? Y acá viene una referencia a los misterios, ¿no? Y tampoco a ti te parecería si no tuvieras necesidad de partir de los misterios y quedarte como iniciado. ¿Y a qué se refiere Sócrates cuando habla de partir de los misterios y quedarse como iniciado? Bueno, acá es importante leer la nota, ¿no? Se trata a primera vista, dice, de una alusión a los famosos ritos de iniciación de los misterios eleusinos que se celebraban en Atenas, lo que sería nosotros a mes de febrero, ¿sí? Como en esta época, más o menos. Pero otros, en este caso, este autor, Hildebrand, dice, ¿no? Dice que es una observación que se trata seguramente de una alusión más precisa a la consagración a la filosofía y a las enseñanzas de la academia, y para el papel de la iniciación en el filosofar. Es decir, el mismo Platón está ya considerando que para entrar a su academia, ¿no? Hay que ser de alguna forma iniciado, ¿sí? Y de hecho, ¿no? Se recordarán, se comenta que en las puertas, pues, de la academia platónica decía, no entre aquí quien no sepa geometría, ¿no? Entonces hay que estar iniciado en la geometría para entender a Platón, y acabamos de ver que en efecto hay que estar iniciado en geometría, porque ya nos van poniendo ya así poco a poco, ¿no? Problemas geométricos, las figuras, nos hablan de la forma, por ahí se habla del color, en fin, ya, y más adelante se va a hablar más todavía, pero entonces hay que tener esta perspectiva, ¿no? De que Platón requiere una iniciación, ¿no? Es como entrar a un misterio, pues a los misterios platónicos, incluso diría uno, ¿no? Bueno, en fin. Luego ya la definición de virtud cambia, ¿no? Y Menón dice, es gustar de lo bello, ¿sí? Y tener el poder, o sea, está el poder, el dynastai, ¿sí? Otra vez el aspecto político, y la belleza, ¿no? Belleza, recuerden, es tanto en forma estética como forma ética. Y bueno, según esta definición, pues, según esta definición, llegan a una aporía, ¿no? Llega a una aporía de que cómo vas a definir la virtud por una parte de la virtud, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que le reclama al final. O sea, llegan a un problema sin solución. Y así es como se queda, ¿no? Toda esta parte es en la que también conversan, ¿no? Y esto también me recuerda mucho a los anteriores, ¿no? Si alguien desea el mal,
en sí mismo o desea el mal porque piensa que es un bien, ¿no? Esto ya lo vimos en el Carmes, en fin, en otros diálogos, ya no voy a extenderme en esto porque ya lo hemos repasado, ya hemos también dado nuestros comentarios, pueden ver los videos si no al respecto. Y según esto ya llegan a este sin salida, ¿no? Que Sócrates dice, bueno, hemos llegado a definir la virtud según una parte de la virtud, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que hagamos eso? Entonces, hay que replantearse todo el problema del inicio, ¿no? Y eso es en lo que se quedaron, ¿no? Bueno, en fin, algunos comentarios al respecto que tengan. Ah. Esto de la iniciación filosófica, a mí al menos sí me llamó bastante la atención, ¿no? Bueno, los autores que comentan a Platón y a Platón mismo digan que pues se está refiriendo a eso, ¿no? O sea, Platón ya está en una etapa en la que él dice, mira, si me quieres entender, tienes que estar iniciado. Si me quieres entender, tienes que ya haber conocido algo previo, no tienes que haberte ido preparando para este camino, porque si no, vas a estar volando, ¿no? Fernando. Sí, mira, en 77b y más adelante, Menón dice, pues me parece entonces, Sócrates, que la virtud consiste, como dice el poeta, en gustar de lo bello y tener poder. O sea, aquí está haciendo alusión a la tradición, ¿cierto? A Homero, lo que observaba Apolo al comienzo. O sea, él lo va a tener en cuenta. Esa era la definición tradicional. Ahora, el problema es, en una cosa es gustar de lo bello, tener poder, y otra cosa es realizarla, ¿no? Ahí está, y ya luego viene justamente el desarrollo que él está haciendo de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál es qué cosa es lo que impide que tú, al querer lo bueno, no lo logres realizar? Y como sabemos, ya todo eso significa y como tú lo estás señalando, la iniciación, la purificación que el hombre tiene que lograr para llegar a ser virtuoso. Eso sería mi añadido, nada más. Sí, esto de el querer y el poder, ¿no? También interesante comentario, porque dice, en el querer no nos diferenciamos nadie, ¿no? Todos queremos cosas, todos deseamos, ¿no? La voluntad, ¿no? Está ahí, siempre. Queremos algo, cuando lo tenemos nos cansamos, queremos más, si lo tenemos nos aburrimos, queremos más. El querer siempre va a estar ahí. Ahora, en lo que nos diferenciamos los seres humanos es en el poder. Es decir, en poder agenciarnos, en tener esa capacidad de ejecutar justamente, ¿no? De tener ese deseo con nosotros, ¿no? Ahí es donde se diferencian los seres humanos, ¿no? Uno puede querer muchas cosas, pero poder esas cosas, ahí hay solamente ciertas personas nada más lo pueden hacer, ¿no? En cumplir su deseo, ¿no? Su satisfacción. ¿Y quiénes son esas personas, no? Quizás serán, pues, bueno, actualmente quizás los que tengan más recursos también, ¿no? En todo sentido, ¿no? Tanto tiempo, dinero, en fin, contactos. Pero en este caso, esta definición entre querer y poder los lleva también a una sin salida, porque al final, recuerden, este diálogo hasta ahorita parece como si fuera un diálogo del Platón de la primera etapa, ¿no? Porque ya discuten cosas y al final no llegan a nada, o sea, están otra vez discutiendo y preguntándose nuevamente qué es la virtud, porque esta respuesta no les satisface, ¿no? Esta respuesta de que la virtud es gustar de lo bello y tener poder, no les satisface porque tienes que incluir a esta respuesta los adjetivos de justamente, santamente, entonces no solamente querer por querer, sino también querer de forma justa, ¿no? Y eso es lo que hace que esta respuesta sea insuficiente. Entonces, frente a esto, ya viene esta tercera sección, ¿no? Donde ahí aparece por fin ya una salida, ¿no? Una salida a esta aporía. Y esa salida viene pues de la mano de los sabios de la antigüedad, ¿no? Que Platón modifica lo que dicen ellos, en fin,
para incorporar su reminiscencia. Ya vamos a verlo, ya cómo es que nace esta interesantísima teoría platónica. Dinos, Javier. Siguiendo con esto de la iniciación, creo que tal vez el conocimiento de la primera etapa de Platón también sea una cierta iniciación, justamente porque vamos detectando esto de la aporía, esto del modo de preguntar, esta cuestión de si se puede elegir el mal sabiendo que es el mal. Así que me parece que ahí mismo hay como una preparación, una propedéutica para todo esto que va a venir después, todo este desarrollo más de la teoría propiamente platónica, o incluso esto que vemos de Sócrates que arranca haciendo preguntas y después va extendiendo cada vez más los parlamentos, explicitando esas teorías platónicas. Quería agregar eso, ¿no? De toda esta primera etapa socrática de Platón, quizás como una propedéutica para todo lo que va a venir después propiamente de la teoría platónica. Sí, sí, en efecto, tiene sentido también que sea así, porque estamos avanzando en orden y ya ustedes mismos se están dando cuenta de que estos temas ya lo hemos tocado, ya lo hemos visto. Acá se nos está refrescando de alguna forma lo que Platón decía y hasta dónde llegaba su razonamiento, ¿no? Hasta dónde llegaba su resolución de problemas. Entonces, ya ahora que ya sabemos cómo es que desarrolla su dinámica entre los personajes y los temas que discuten, ahora viene lo nuevo, ¿ya? Sí, viene una novedad, ¿no? Una novedad que se disfraza de antigüedad, porque en el mundo antiguo siempre es así. Cada vez que alguien presenta algo nuevo, tiene que envolverlo en ropas de algo incluso mucho, mucho más antiguo, ¿no? Porque actualmente no es distinto. Actualmente si uno presenta algo novedoso por el mero hecho de ser novedoso ya tiene una validez. En cambio, en las culturas tradicionales, si quieres insertar alguna novedad, tiene que estar revestido con pues el ropaje de los ancestros, ¿no? Es lo mismo hizo Confucio, lo mismo, todos saben que cada vez que introduce alguna propuesta nueva, es una propuesta que parte de la tradición, ¿no? Así es como lo ven ellos. Y pues Platón tampoco se va a escapar, ¿no? Entonces también la propuesta que trae él, esta propuesta necesariamente, porque no puede ser de otra manera, como es una sociedad tradicional antigua, tiene que tener ese olor añejo, ¿no? Félix. Sí, buenos días con todos, ¿qué tal? Quería comentar acerca de esto que estaban comentando, de la relación que tiene la propuesta platónica, socrática con las iniciaciones, ¿no? Claro, podríamos verlo desde dos perspectivas, si lo vemos, si buscamos las raíces, digamos, de dónde saca esta idea de la iniciación, porque Platón no es el inventor, y tampoco él es el inventor de una idea acerca de la purificación y transmigración del alma, ¿no? Como ya lo vamos a ver, y en ese caso la reminiscencia, ¿no? O la anamnesis, ¿no? Él no es, digamos, el creador, sí va a mejorar, digamos, esa perspectiva a través de la razón, pero eso viene, por un lado, desde el orfismo y por otro lado también de Pitágoras, ¿no? Justo comentaba Max por la relación que tiene ahí en la dialéctica socrática, el añadido que le colocan acerca de las matemáticas y las figuras geométricas. Y precisamente el pitagorismo, y esa es una de las propuestas que se está discutiendo actualmente, ¿no? El pitagorismo sí hace un proceso de iniciación, unas teletais, como Burker había dicho que no. Burker es un especialista en Pitágoras y él dice que no hay una teletai, pero no hay un proceso de iniciación, digamos, espiritual con los métodos tradicionales. Más bien Pitágoras hace un método nuevo, que es el método también del uso de la matemática, ¿no? Como un elemento simbólico. Y ese ejercicio matemático y obviamente racional que Platón lo va a hacer analogía con la dialéctica socrática, eso precisamente ayuda a la purificación del alma, ¿no? Ese ejercicio matemático y ese ejercicio dialéctico ya con Sócrates. Entonces, por un lado, digamos, esa metodología de las iniciaciones tiene una raíz pitagórica y la cuestión ya del recuerdo del alma inmortal, eso puede ser pitagórica, pero ellos también lo sacan del orfismo, ¿no? El orfismo, recordemos que Alberto Bernabé tiene un texto un poco reciente, ¿no? 2005 me parece, sobre textos órficos y filosofía presocrática. Precisamente hay un enlace con el pitagorismo, con Empédocles y también, y mucho más todavía, en el caso de Platón, ¿no? Precisamente esa teoría de la reminiscencia que se va a hablar acá en el Menón, es la que se hereda, digamos, del orfismo. Incluso en la mitología que propone el mismo Platón también se deja ver las analogías con el orfismo, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Gracias.
Sí, Félix, muchas gracias por esa introducción. Sí, también, justamente en este pasaje que viene, vamos a ver, ¿no? Lo que está diciendo Félix se pone en palabras, ¿no? Platón mismo lo comenta. De hecho, la introducción también que vamos a, antes de que se hable de la reminiscencia, ahí también hay ciertas ideas del hechizo, embrujo, o sea, misterio, ¿no? Que le da, pues, que crea el ambiente para hablar de la reminiscencia. Jocelyn. Sí, justo en el en camino de lo que estamos comentando, eh, sea de donde lo haya tomado, bueno, este tema de la iniciación, que justamente la transición, en una de las tantas iniciaciones, la transición de una etapa anterior, sobre todo niño, a ser adulto, ¿no? Y de hecho me llamaba la atención en el 76B, sí, 76BS, donde justamente Sócrates le dice eso, ¿no? Oye, vamos a seguir lo que tú dices, pero recuerda que tú estás siendo como un niño, ¿no? Que te estás aprovechando de tu dulzura, de tu encanto, para que yo, viejo como estoy, pues te haga caso. Vayamos por esa línea, pero vas a ver que no vamos a llegar a ningún puerto, ¿no? Entonces Aquí la está. cuestión en este inicio es que dejes esos deseos, ¿no? Porque al final lo que tú te estás haciendo como un niño consentido, que te deja llevar por tus deseos, pero vamos a ir por ese lado, te voy a dar el gustito porque yo tampoco no me resisto, dice, ¿no? Entonces, después de esto, vamos a ver que no Sí. vamos a llegar a nada y ahora vas a saber que con las preguntas vamos a ir de modo justamente, ¿no? Es una pedagogía, voy a decirlo entre comillas, porque creo que no le gustaría a Platón que llame pedagogía, pero vamos a ver cómo es que ahora ya no voy a seguir tus gustitos, sino que vamos a ir con las preguntas que te van a doler, que justamente de algún modo te van a encantar, porque después va a hablar de encantos también, claro. Vamos a ir por el otro lado de un modo más tal vez doloroso, porque no te gusta lo que te voy a decir, porque ya no te voy a decir con palabras de alto vuelo, sino te voy a decir tal vez con cosas que no te gustan y no te agradan y no estás acostumbrado. Vamos a ir por el otro camino, ¿no? Básicamente, como saco a alguien de la caverna, ¿no? Va a ir por ese lado, ¿no? Es la iniciación, claro, pero primero, ¿qué es lo que tienes que deshacerte de esos deseos? Vamos a deshacernos de esos deseos, ¿no? Me gustó mucho ese pasaje porque ahí sí le daba a Menón por ese lado también. ¿Alguien más levantó la mano? Ah, Félix, ¿quieres comentar algo más o se quedó la mano levantada anteriormente? Ah, ya. No, se quedó levantado, disculpa. Ya, sí, sí, sí. No, sí, Jocelyn, claro, justamente, ¿cómo es que, cómo ya vemos la maestría de un escritor, pues, ¿no? O sea, este interludio juguetón te lo pone como, ah, mira, sí, Platón también, ¿no? Claro, se interesa por los muchachos, ¿no? Pero también, como dices, es una puesta en práctica de que, mira, por los medios que tú tienes no vamos a llegar a nada, ¿no? Quedamos en aporía. Como quedamos en aporía también con el ISIS, ¿no? Igual, los adolescentes cuando te preguntan, bueno, al final, nos quedamos en la pregunta misma y no avanzamos más, ¿no? En cambio, ahora va a venir ya una vez pasada este interludio y llegando a nada, vamos a ver cómo es que hay una respuesta, pero para eso vas a tener que escucharme bien claro, ¿no? Y justamente el mismo diálogo también dice, ¿no? Acá hay un notorio cambio de tonalidad. O sea, hasta aquí todo está tranquilo, ¿no? Así alegre, ¿no? Pero ya luego de esto ya se pone serio, ¿ya? O sea, aquí es un punto de quiebre. Vamos a ver justamente cómo es que cambia. Voy a darme el gusto también de modular, de estar así tranqui, ponerse ya más serio, eh, para hablar de algo que, como ya mencionó Félix también, ¿no? Es parte de la tradición mistérica, de la tradición sagrada de los griegos, ¿no? Que no es de ellos únicamente, porque también está, pues esta doctrina también está en la India, ¿no? Incluso en Egipto se comenta. Pero ya hay que llegar a eso ya, creo que ya es momento ya de hablar de este asunto serio, ¿no? Aunque también los que leen a Platón dicen, cuidado, ¿ah? Porque Platón cuando te dice las cosas, te dice cosas serias de forma juguetona y te dice cosas juguetonas de forma seria. Así que también, hay que tener en cuenta que Eso Platón encanto. es su encanto, ¿no? Exacto, su encanto. Encanto, a ver, vamos entonces, Jocelyn, preparada. 3, 2, 1, vamos. Sócrates, había oído yo, aún antes de encontrarme contigo, que no haces tú otra cosa que problematizarte y problematizar a los demás. Y ahora, según me parece, me estás hechizando, embrujando y hasta encantando por completo al punto que me has reducido a una madeja de confusiones.
Y si se me permite hacer una pequeña broma, diría que eres parecidísimo por tu figura como por lo demás, a ese chato pez marino, el torpedo. También él, en efecto, entorpece al que se le acerca y lo toca, y me parece que tú ahora has producido en mí un resultado semejante, pues en verdad estoy entorpecido de alma y de boca, y no sé qué responderte. Sin embargo, miles de veces he pronunciado innumerables discursos sobre la virtud, también delante de muchas personas, y lo he hecho bien, por lo menos así me parecía, pero ahora, por el contrario, ni siquiera puedo decir qué es, y me parece que has procedido bien, no zarpando de aquí ni resistiendo fuera. En cualquier otra ciudad, siendo extranjero y haciendo semejantes cosas, te hubieran recluido por brujo. Eres astuto, Menón, y por poco me hubieras engañado. ¿Y por qué, Sócrates? Sé por qué motivo has hecho esa comparación conmigo, ¿Y por cuál crees? para que yo haga otra contigo. Bien sé que a todos los bellos les place el verse comparados. Les favorece sin duda porque bellas son, creo, también las imágenes de los bellos. Pero no haré ninguna comparación contigo. En cuanto a mí, si el torpedo, estando él entorpecido, se hace a sí mismo, se hace al mismo tiempo que los demás, en cuanto a mí, si el torpedo está él entorpecido hace al mismo tiempo que los demás entorpezcan, entonces le asemejo. Y si no es así, no. En efecto, no es que no teniendo yo problemas, problematice, sin embargo, los demás, sino que estando yo totalmente problematizado, también hago que los demás lo estén. Y ahora, ¿qué es la virtud? Tampoco yo lo sé. Pero tú, en cambio, tal vez sí lo sabías antes de ponerte en contacto conmigo, aunque en este momento asemejes a quien no lo sabe. No obstante, quiero investigar contigo e indagar qué es ella. ¿Y de qué manera buscarás, Sócrates, aquello que ignoras totalmente que es? ¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectiva y ciertamente con ella, ¿cómo advertirás en efecto que es esa que buscas desde el momento que no la conocías? Comprendo lo que quieres decir, Menón. Te das cuenta del argumento erístico que empiezas a entretejer, que no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe y no hay necesidad alguna entonces de búsqueda, ni tampoco lo que no sabe, puesto que en tal caso ni sabe lo que ha de buscar. ¿No te parece, Sócrates, que ese razonamiento está correctamente hecho? A mí no, ¿Podrías decir por qué? yo sí. Lo he oído en efecto de hombres y mujeres sabios en asuntos divinos. ¿Y qué es lo que dicen? Algo verdadero me parece y también bello. ¿Y, y qué es? ¿Y quiénes lo dicen? Los que lo dicen son aquellos sacerdotes y sacerdotisas que se han ocupado de ser capaces de justificar el objeto de su ministerio, pero también lo dice Píndaro y muchos otros de los poetas divinamente inspirados. Y las cosas que dicen son estas. Y tú pon atención si te parece que dicen verdad. Afirman, en efecto, que el alma del hombre es inmortal y que a veces termina de vivir lo que llaman morir, a veces vuelve a renacer, pero no perece jamás. Y es por eso por lo que es necesario llevar la vida con máxima santidad, porque de quienes Perséfone el pago de antigua condena haya recibido, hacia el alto sol en el 9º año, el alma de ellos devuelve nuevamente, de las que reyes ilustres y varones plenos de fuerza en sabiduría insigne surgirán, y para el resto de los tiempos héroes sin mácula por los hombres serán llamados. El alma, pues siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía, estando pues la naturaleza toda emparentada consigo misma y habiendo el alma aprendido todo, nadie impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues bien, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia. No debemos, en consecuencia, dejarnos persuadir por ese argumento heurístico. Nos volvería indolentes, y es propio de los débiles escuchar lo agradable. Este otro, por el contrario, nos hace laboriosos e indagadores. Y porque confío en que es verdadero, quiero buscar contigo en qué consiste la virtud.
Sí, Sócrates, pero ¿cómo es que dices eso de que no aprendemos, sino que lo que denominamos aprender es reminiscencia? ¿Podrías enseñarme qué es así? Ya te dije poco antes, Menón, que eres taimado. Ahora pregunta si puedo enseñarte yo, que estoy afirmando que no hay enseñanza, sino reminiscencia. Evidentemente, para hacerme enseguida caer en contradicción conmigo mismo. No, por Zeus, Sócrates, no lo dije con esa intención, sino por costumbre, pero si de algún modo puedes mostrarme que en efecto es así como dices, muéstramelo. Ok, llegamos a este pasaje famosísimo de la reminiscencia, de la anamnesis, ¿no? Y miren cómo es que llega a plantearlo, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Sino que yo lo he oído. No soy yo lo he oído de hombres y mujeres sabios en asuntos divinos, ¿no? Y acá, claro, acá también el comentador dice, acá hay claramente una pausa y un cambio de tono que se hace solemne, ¿no? El mismo autor sostiene que este pasaje refleja concepciones órficas. Claro que sí, ahí viene también el comentario de Félix, acá, el orfismo, ¿no? Ya, ¿qué pasa con esto? A ver, ¿cómo es que, qué es esto de la reminiscencia? Bueno, para hablar de la reminiscencia, primero es importante hablar del alma, ¿no? El alma no perece, ¿sí? Esta es la base fundamental. Esta es la piedra fundamental, ¿no? Sin esto se cae toda la teoría de la reminiscencia. Y lo he escuchado de Píndaro y de otras personas, de otras poetas más también, ¿no? Afirman que el alma del hombre es inmortal, ¿no? El cristianismo lo va a afirmar, muchas religiones la van a afirmar, ¿no? El alma es inmortal, ¿no? A veces termina de vivir, a veces renace, pero no perece, ¿sí? Es decir, somos inmortales. Bueno, nuestra alma, ¿no? Nuestra alma es inmortal. Y ya que somos inmortales, tenemos que cuidar de esa inmortalidad, ¿no? O sea, renacer adecuadamente, por eso también te pone este verso, ¿no? Y nada más que cita que a Perséfone, ¿no? La señora del inframundo, ¿no? La que le hizo el viaje, pues, a este presocrático, vale, se me fue el nombre, de alguien que lo usaba Kisley también, ¿no? Ella es la que tiene que salir necesariamente porque está hablando del mundo, del mundo del Hades, ¿no? De cuando llegan las almas y regresan nuevamente. Parménides, claro, Parménides, exacto. Y acá te pone pues una larga disertación de que el alma, pues ya que es inmortal, o sea, ya que es inmortal, ya que no muere, ha vivido muchas vidas y ha conocido muchas cosas. Entonces, lo que el alma tiene que hacer es recordar lo que ya pues ha pasado, recordar la experiencia que ha tenido, ¿no? Y no solamente va a recordar la virtud, sino también todo lo que está emparentada con ella, ¿no? Porque el alma ha aprendido de todo, ¿sí? Pero para hacer eso ya que viene también una condición, para que el alma recuerde, tiene que ser valerosa y tiene que ser infatigable en la búsqueda. Es decir, ese alma que recuerda es un alma que elabora, un alma que indaga, es un alma que trabaja. Porque así nada más no es que va a recordar, necesita también alguien que le haga recordar, ¿no? Y ahí esto se va a ver en el ejemplo que pone del siervo, ¿no? Del siervo Nemedón, ¿no? Porque, claro, una vez que Sócrates da esta idea, ¿no? De estas palabras, no le dice, ya, pero explícame cómo es así, enséñame, le dice, ¿no? O sea, Platón diciendo, esto no se enseña, es enséñame. Entonces, Sócrates le dice, no, pues, ¿cómo te voy a enseñar si justamente esto no es enseñable, ¿no? Y de acá viene ya la puesta en práctica del ejercicio de la reminiscencia. Y esto ya con esto acabamos también. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre este tema? Porque, bueno, acá aparece por vez primera, ¿eh? Es un texto fundacional donde aparece la reminiscencia en el 81D del Menón, ¿sí? Como salida al argumento erístico, ¿no? Que le plantea Menón y como salida a la aporía en la que se han quedado también. Porque dicen, bueno, ya no conocemos qué es la virtud, ¿no? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a buscar la virtud si no conocemos qué es la virtud? Bueno, vamos a buscarla, vamos a ver qué es, porque nuestra alma ya la conoce, ya ha vivido muchas vidas, ya ha pasado por muchas experiencias y lo único que tiene que hacer el alma es recordar lo que ya sabe, ¿sí? Y otra vez, esto no es que lo haya dicho, y de efecto, no es Platón, no es el primero en hablar de esto, ¿no? Ya también otros poetas lo han hablado, pero él está asociando con el tema del conocimiento, ¿sí? De poder saber cosas.
Nosotros lo relacionaban con, claro, tener una vida virtuosa, ¿no? En fin, pero Platón lo está relacionando con el tema del saber, ¿no? Ok. Bueno, entonces si no hay otro comentario más, creo que ya vamos al ejercicio de la reminiscencia. Acá sí hay que prestar mucha atención porque acá se va a hablar de términos geométricos de forma abstracta y menos mal en el texto hay figuras para que nos guiemos porque así es bastante complicado pues dibujar en nuestras mentes, ¿no? Las figuras que se van presentando. Jocelyn. Sí, una cosita chiquita antes de pasar justamente al desarrollo de la reminiscencia. Era esto de también que recordaba igual como requisito o como una cuestión muy humana para justamente estos ritos de iniciación y todo ello, que es la necesidad de búsqueda, ¿no? De búsqueda de sentido. ¿Por qué es que pasas? ¿Por qué te inicias? Porque estás con esa necesidad de llenar de sentido, tal vez la normalidad de tu existencia, qué sé yo, pues estoy entrando ya en mucha parte de mitológica, lo que sea, pero esto es lo que también, porque toda esta parte de acá es una necesidad, tal vez una justificación, no sé, de esta necesidad muy natural de búsqueda de sentido, ¿no? Esta alma infatigable busca eso, y esta es la base, pues también para este paso a la, voy a llamar iniciación también platónica, ¿no? Una notita que quería acotar ahí. Paul. Sí, Max, en tal sentido, la iniciación de Menón, porque acá se está viendo la iniciación de Menón, sería pasar de un estado racional o totalmente racional con el argumento heurístico, creo que se pronuncia así, Heurística. eh, a ya la iniciación, no sé, mística, platónica sería. No sé si es totalmente racional, ya que menciona a los dioses y que algo que recuerda la reminiscencia y del alma, ¿no? Eh, Eso, y justamente es el propio Sócrates personaje el que también está problematizado, o sea, él mismo dice, ¿no? O sea, yo problematizo a los demás porque yo también tengo problemas dentro de mí mismo, ¿no? O sea, Obviamente. así me parezco al animal que tú has mencionado. Sí, por en efecto, claro, esa parte no la comenté, ¿no? Sí, es que también ya lo habíamos comentado en otros diálogos, ¿no? Él se reconoce, bueno, lo han reconocido como ha tenido muchos adjetivos, ¿no? Es un pulgón, ¿no? En fin, que pica ahí, pero acá en este diálogo lo comparan con un torpedo, ¿no? El pez torpedo que entorpece las embarcaciones. Sí, en efecto, lo está entorpecido y entorpece a los demás, ¿no? Pero ese entorpecimiento, vamos a ver ya en esta práctica de la reminiscencia, de alguna forma también beneficia, ¿no? Que entorpezca. Ahora, se pasa de una versión racional puramente a una versión mística. En, a ver, es que la versión platónica no es que sea totalmente mística, porque también es bastante racional. Entonces, de alguna forma, él lo pone como que sí, pero sabemos nosotros que no, porque Platón, pues, em, quiere una sola cosa, ¿no? Busca argumentos geométricos, matemáticos, es decir, no es que apele totalmente a la mística y a la tradición sagrada de los griegos, sino que él incorpora su nueva tradición, que también tiene elementos racionales que ya, pues Aristóteles lo va a explotar más, ¿no? Entonces, sí, es un Platón más místico el que está saliendo aquí, porque está hablando del alma inmortal, de las vidas que tenemos, en fin, más pitagórico, ¿no? Más místico pitagórico, pero que de alguna forma esto se ve superado por esa racionalidad platónica que vamos a encontrarnos ya en esta última sección, ¿no? Cuando habla con el servidor de Menón, ¿sí? Porque Menón no es el que le va a responder, ¿ah? Le va a responder un servidor de Menón. O sea, él va a demostrar con un tercero cómo es que, en efecto, el alma solo tiene que recordar, ¿sí? Y no le hace recordar, pues, una experiencia pasada, no le hace recordar, no sé, en qué batalla has estado, no, le hace recordar a través de la geometría. Es importante también señalar eso. Le hace recordar con un problema matemático, le hace recordar sacando el área de un cuadrado, ¿no? O sea, eh, así es como empieza este ejercicio de la reminiscencia. Bueno, vamos entonces ya. Aquí se aparece la servidora, Natalie, ahí también atenta, por favor.
Y una vez que terminemos esto, ya conversamos el texto en su conjunto hasta donde lo hemos visto, hasta esta primera mitad. Ok, empecemos entonces en 3, 2, 1, vamos. Pero no es fácil, sin embargo. Sin embargo, por eso estoy dispuesto a empeñarme. Llámame a uno de tus numerosos servidores que están aquí, al que quieras, para que pueda demostrártelo con él. Muy bien. Tú, ven acá. Ah, espérate, ¿es griego y habla griego? Perfectamente, nació en mi casa. Bueno, pon entonces atención a ver qué te parece lo que hace, si recuerda o está aprendiendo de mí. Así haré. Ah, muchacho, ¿conoces que una superficie cuadrada es una figura así? Yo sé, ¿Es pues el cuadrado una superficie que tiene todas estas líneas iguales y que son 4? perfectamente. ¿No tienen también iguales estas trazas por medio? Sí, ¿Y no podría una superficie como esta ser mayor o menor? desde luego. Y si este lado fuera de 2 pies y este otro también de 2, ¿cuántos pies tendría el todo? Míralo así. Si fuera por aquí 2 pies y por ahí uno solo, ¿no sería la superficie de una vez 2 pies? Sí, Pero puesto que es de 2 pies, también aquí, ¿qué otra cosa de 2 pies 2 resulta? así es. Luego resulta ciertamente 2 veces 2 pies. Sí, ¿Cuánto es entonces 2 veces 2 pies? Cuéntalo y dilo. 4, Sócrates. Y podría haber otra superficie el doble de esta, pero de una figura similar, es decir, teniendo todas las líneas iguales como esta. Sí, ¿Cuántos pies tendrá? 8. Vamos, tratará de decirme cuál será el largo que tendrá cada una de sus líneas. Las de esta tienen 2 pies, pero las de esta tienen el doble. Evidentemente, Sócrates, el doble. ¿Ves, Menón? Que no le enseño nada yo, sino que le pregunto todo. Y ahora él cree saber cuál es el largo del lado del que resultará una superficie de 8 pies, ¿o no te parece? A mí sí. Pero lo sabe, Claro que no. pero cree que es el doble de la otra. Sí. Observa cómo él va a ir recordando enseguida cómo hay un efecto que recordar. Servidor, dime, ¿afirmas que de la línea doble se forma la superficie doble? Me refiero a una superficie que no sea larga por aquí y corta por allí, sino que sea igual por todas partes, como esta, pero el doble de esta de 8 pies. Fíjate si ahora te parece que resulta el doble de la línea. A mí sí, ¿No resulta esta el doble de aquella? Si agregamos desde aquí otra cosa así. por supuesto. Y de esta afirmas que resultará una superficie de 8 pies si hay 4 días iguales. Sí, Dibujemos pues a partir de ella 4 iguales. ¿No sería esa la superficie de 8 pies que tú afirmas? por supuesto. Pero no hay en esta superficie estos 4 cuadrados, cada uno de los cuales es igual a ese de 4 pies. Sí, ¿De qué tamaño resultará entonces? ¿No es 4 veces mayor? desde luego. ¿Y no es el doble lo que es 4 veces mayor? No, por Zeus, ¿Cuántas veces entonces? el cuádruple. Entonces, de la línea doble, muchacho, no resulta una superficie doble, sino cuádruple. Es verdad. Y 4 veces 4 es 16, ¿no? Sí, Entonces, la superficie de 8 pies, ¿de cuál línea resulta? De esta nos ha resultado el cuádruple. eso digo. Y esa cuarta parte resulta de la mitad de esta línea aquí. Sí, Bien, pero la de 8 pies no es el doble de esta y la mitad de esa. sí. ¿No resultará entonces una línea mayor que esta, pero menor que esta, o no? A mí me parece que sí. Muy bien, pues lo que a ti te parece es lo que debes contestar. Y dime, ¿esta línea no era de 2 pies y esta de 4? Sí, Entonces es necesario que la línea de la superficie de 8 pies sea mayor que esta que tiene 2 pies y menor que esta que tiene 4. es necesario. Trata de decir
¿Qué largo afirmas que tendrá? 3 pies. Si ella tiene 3 pies, agregamos la mitad de esta y tendrá 3 pies, porque esos son 2 pies, este uno, y por aquí igualmente 2 estos, y uno este, y así resulta la superficie que te afirmas. Sí, De modo que si tiene 3 por aquí y 3 por allí, la superficie total resulta 3 veces 3 pies. evidentemente. Ujú. 3 veces 3 pies, ¿cuántos pies son? 9, ¿Y cuántos pies tiene la superficie del doble? 8. Entonces, de la línea de 3 pies tampoco deriva la superficie de 8. Desde luego que no. Pero entonces, ¿de cuál? Trata de decírnoslo con exactitud. Y si no quieres hacer cálculos, muéstranosla en el dibujo. Por Zeus, Sócrates, que yo no lo sé. ¿Te das cuenta una vez más, Menón, en qué punto se encuentra ya del camino de la reminiscencia? Porque al principio no sabía cuál era la línea de la superficie de 8 pies, como tampoco ahora lo sabe aún. Sin embargo, creía saberlo y respondía con la seguridad propia del que sabe, considerando que no había problema. Ahora, en cambio, considera que está ya en el problema. Y como no sabe la respuesta, tampoco cree saberla. Es verdad. Entonces, ¿está ahora en una mejor situación con respecto del asunto que no sabía? Así me parece. Al problematizarlo y entorpecerlo, como hace el pez torpedo, ¿le hicimos algún daño? A mí me parece que no. Le hemos hecho al contrario un beneficio para resolver cómo es la cuestión. Ahora, en efecto, buscará de buen grado, puesto que no sabe, mientras que muchas veces antes, delante de todos, con tranquilidad, creía estar en lo cierto al hablar de la superficie doble y suponía que había que partir de una superficie del doble de largo. Así parece. ¿Crees acaso que lo hubiera tratado de buscar y aprender esto que creía que sabía, pero ignoraba, antes de verse problematizado y convencido de no saber y de sentir el deseo de saber? Me parece que no, Sócrates. ¿Ha ganado entonces al verse entorpecido? Me parece. Observo ahora, arrancando de este problema, qué es lo que efectivamente va a encontrar, buscando conmigo, sin que yo haga más que preguntar y sin enseñarle. Vigila por si me coges enseñándole o explicándole en lugar de interrogarle por tus propios pareceres. Bien, ya, esta fue la parte más pesada del diálogo. Llegamos pues a la puesta en práctica del ejercicio de la reminiscencia, ¿no? Y no podría ser una forma más entretenida que la de ver un problema matemático, ¿no? Sacando la superficie de un cuadrado, ¿sí? Pero antes de que de que empiecen ahí a volar con la geometría, ¿no? Requisito importante, ¿no? Si es griego y habla griego, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante que sea griego que hable griego? O sea, podría haberle preguntado simplemente, ¿habla griego? Ya, sí, no, normal, habla griego ya, porque nací en mi casa, pero ¿por qué tiene que ser griego el servidor? O sea, si hubiese sido, no sé, pues un persa, no sé, o por ahí, de otra nación extranjera, entonces no le hubiese hecho ejercicio con él, sino que hubiese buscado que necesariamente tenga que ser griego y que hable griego. O sea, no es necesario que tenga el idioma, sino que también sea nativo, porque está buscando un nativo, ¿sí o no? Entonces, ninguno de nosotros, que somos latinoamericanos o en fin, hispanoparlantes, a menos que acá haya alguien aquí, un griego, no sé, eh, serviría para que Sócrates nos ponga pues en este ejercicio de la reminiscencia, ¿no? Porque tienes que ser griego y hablar griego, ¿no? Bueno, ya, él lo cumple porque nació en la casa de Menón, o sea, es un esclavo nacido ahí, ya, bueno, en fin. Ya, entonces, una vez que ya sí, ya es nativo, ¿no? Ya es nativo, entonces ya, si es nativo, entonces ya sí puedo hacer este ejercicio con él. Y lo que están haciendo es lo que ven en las figuras, ¿no? Le hace dibujar este cuadrado en su mente, como ven, le pregunta por la superficie, ¿sí? Agranda el cuadrado, el servidor responde mal, ¿no? Él cree que una superficie doble es la cual él dice, ¿no? Sócrates la muestra que no es, ¿no? Hace un cuadrado un poco más grande, y pues le hace dar cuenta también al esclavo que lo que él está respondiendo no es lo correcto, ¿no? Entonces, este ejercicio matemático ha servido ¿para qué? Para que este servidor llegue a problematizarse y una vez que esté problematizado,
recién pueda acceder a este camino de la reminiscencia y pueda responder correctamente, ¿no? O sea, igual, como se dijo anteriormente también, se necesita búsqueda, se necesita constancia en esto, ¿no? Esto de la reminiscencia no es simplemente recordar así de forma ociosa, ¿no? Las cosas que pasaron, sino también uno necesita buscar, necesita estar problematizado para recién llegar a un resultado, pues, correcto, ¿no? Bueno, pues no sé qué les parece a ustedes, a mí me ha parecido, bueno, la primera me pareció bastante una propia de un griego, ¿no? Que alguien necesita ser griego para entenderlos a ellos, si no, no, ¿no? Un poco como decía Heidegger, ¿no? Él decía pues que la filosofía se hace en griego o en alemán, ¿no? O sea, totalmente chauvinista, ¿no? Ahora, ¿será cierto? No sé, ahora pues hay muchas perspectivas de que no, la filosofía también puede ser, pues, no necesariamente tiene que ser en tales idiomas, que hay filosofía en muchos lugares, que Grecia no es la que inventó la filosofía. Es todo un debate actualmente, ¿eh? De si la filosofía le pertenece o no le pertenece a los griegos. Bueno, no tan actual, de hecho, pero bueno, acá se ve claramente que pues, prima, ¿no? Esa idea de que tiene que ser de Grecia, ¿no? O sea, si no es de Grecia, no me va a entender. Bueno, primero se entiende que tiene que hablar griego para que le entienda, obviamente, ¿no? Porque están hablando griego. Pero que sea griego, ya eso sí me parece también un poco exagerado de Platón. Pero bueno, no sé qué comentario les surge a ustedes en esta interacción de Sócrates y el servidor, ¿no? A ver, en este caso es Natalie, entonces tú has sido la que ha estado interpretando al servidor. ¿Qué idea te da este ejercicio de la reminiscencia que hace? ¿Qué hace Sócrates con... Ni siquiera tiene nombre, ¿ah? Así que es simplemente un servidor nada más. Bueno, para empezar, de que sea solo un griego el que puede participar, eso quiere decir que solo los griegos eran los que estaban instruidos, aunque no fuera necesariamente un ciudadano, solo los griegos tenían, ya de por ser griego, alguna superioridad frente a los demás. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Y un poco visto mal desde el día de hoy, ¿no? El día de hoy se vería mal, pero en ese entonces las cosas se ordenaban así y no había razón para cuestionarlo, ¿no? Aunque, por ejemplo, más adelante, ¿no? Otros que no hayan sido de Atenas y no estuvieron de acuerdo con eso. Ok, vale, vale. Bueno, sí, pues en esa época era totalmente natural, ¿no? Pero a mí me parece curioso que esta reminiscencia se dé con un ejercicio geométrico, ¿eh? Sí. Recordemos que Pitágoras recordaba sus vidas pasadas de ser eh, Sí, Fernando. Sí. En cuanto a lo que es necesario que sea griego, no es tanto por el prejuicio, me parece, que lo había, ¿no? Pero recordemos que Platón es un enemigo de la política de Pericles. Ya. Y es Pericles el que desarrolla ese prejuicio, ¿no? Y particularmente de carácter ateniense. Ahora, el que sea griego es porque va a participar de las creencias religiosas nuestras. Porque, como tú dijiste hace un momento, todo tiene que ver con la aceptación de la creencia en la inmortalidad del alma. Y ha citado a Píndaro, está citando a gente de su propia comunidad, las fiestas a Eleusis, todo eso que tiene que participar en creencia y en vivencia alguien que sea griego. Además, hay que tener en cuenta que, a diferencia de las otras culturas, los griegos, frente a las cuestiones religiosas, eran sumamente tolerantes. En cambio, los otros no. Eso sería por un lado. Ahora, dos, discrepo con lo que cuando tú dices que hay escogido las matemáticas
muy entretenidas, de todo lo contrario, está escogiendo una cuestión sumamente abstracta que es para a un grupo muy selecto, ¿no? Y como también advertiste, gracias a que hay gráficos en el texto, no nos perdemos, ¿no? Pero es sumamente abstracto y más bien, justamente el que sea muy abstracto, a mi juicio, indica dos cuestiones. Uno, no es para cualquiera. Este será un esclavo, pero es un esclavo inteligente, ¿no? Muy inteligente. Y en segundo lugar, las matemáticas son de carácter universal. Y él apunta a eso, a buscar una verdad, una virtud, en este caso, de carácter universal, que es lo que va como bien sabemos, es lo que va a heredar luego el cristianismo y lo va a imponer y viene hasta nuestros días, que es lo que tiene la gente bien metida en la cabeza. Son ideas que se han ido cultivando por más de 2000 años. Y bien difícil que tú le quites a la gente de la cabeza esta creencia de la justicia universal, de la virtud universal, que ha facilitado en última instancia, ha facilitado la globalización. Lo único que se ha cambiado es a qué le rindes culto. En la globalización contemporánea se le rinde culto a la tecnología, y las formas pedagógicas que tengan como fin únicamente la utilidad. Y ha sido muy fácil inculcarla porque todos ya tenían en mente esto de la universalidad. Sí, Fernando. Sí, de hecho lo decía interesante de forma irónica, ¿no? Porque obviamente no es interesante. ¿Cómo va a ser interesante hablar de un problema geométrico con un esclavo? O sea, totalmente fuera de tono, ¿no? Sí. Jocelyn. En la línea de pedagogías, pues, o sea, pedagogías actuales, base el docente como guía, que pide al inicio siempre recordar al alumno, que el alumno recuerde y te haga la clase, porque está en ellos la respuesta a todos, pero no toman en cuenta, y que se basan en el menón, pero que no tienen en cuenta que el esclavo, quien interroga, todos ellos no son cualquiera. Así es. Ese es el pequeño detalle que se olvidan, ¿no? Entonces, ahorita la pedagogía actual está en esa rama, y uno lee el menón y dice, pues acá, espérate un momento, no se han revisado bien. Bueno, obviamente porque también tienen otras intenciones, pero es algo que actualmente se sostiene bastante, ¿no? Y la pedagogía, las pedagogías, porque ni siquiera quieren hablar de pedagogía única, las pedagogías tienen una base en esto, ¿no? Bastante interesante. Y una idea más para añadir. Muy bien la observación de Jocelyn, porque el ser griego ya indica que para los griegos, como también lo señaló en algún momento Max, para ellos había una naturaleza que el hombre jamás iba a cambiar. Tú traías algo contigo. Actitudes, capacidades. Una de ellas, una inteligencia inferior, media o superior. Ese es algo que para un griego lo entendía perfectamente. Lo aceptaba, no lo cuestionaba en absoluto, perfectamente. Por eso la advertencia, ¿es griego? Cosa que es muy difícil en nuestros días, pues como advertía Heidegger, pues, para entender la filosofía griega ayuda mucho el saber griego, pero no es suficiente, porque hay que hacer el esfuerzo de tener o de acompañarlos en su mentalidad. Estamos enfrentándonos a otra mentalidad, otra cultura, pues, y con la gran desventaja que es una cultura muerta, y de la que muchos han escrito y han llenado de prejuicios. Imagínate en el caso del que estamos hablando, ya Platón hace la advertencia, es griego, ¿y eso qué implica? Porque los que comentan, por lo general, hacen referencia a esto para decir que si no sabes griego, no tienes que hablar, no puedes hablar en absoluto de filosofía. O, por ejemplo, el otro prejuicio que lo hace Heidegger, ¿no? El alemán, ¿no?
no es alemán y no hablas alemán, chao, olvídate, déjate de lado. Estás fuera de foco. Y más en general, si no eres europeo y hablas alguna lengua europea. Claro. Y el castellano visto con con mucho desprecio, ¿no? Eso se ha cultivado desde hace mucho tiempo. Ahora, ayuda mucho, por supuesto, los que conocen el griego lo saben bien, ayuda mucho el conocer el griego, el alemán, son lenguas muy precisas. Y en el griego, más que todo, es raíz de muchos términos en filosofía, en ciencias, en todo, en absoluto, ya. Pero la mentalidad, y repito, insisto, ahí tiene una de ellas, la pedagogía contemporánea de la que hace muy bien Jocelyn alusión, olvida y más bien repite esto como cacatúa, pues. Ahí está. El esclavo hacía la clase. El alumno puede hacer la clase. Todo alumno está en capacidad. Todos, en verdad. Y por eso el fracaso de la educación contemporánea. Ahora, la pregunta es, podemos sacar esto como conclusión, ¿cómo corregir eso? Hay que, como se dan cuenta, si me están siguiendo, hay que extirpar una mentalidad de más de 2000 años. ¿Será fácil? ¿Será fácil? Bueno. Gracias. Sí, Fernando, de hecho la educación actual, bueno, como dice Jocelyn, ¿no? Qué raro que esté basada en Menón, Jocelyn, eso no lo sabía, ¿eh? Bueno, a ver, Javier, te escuchamos. Siguiendo con esta cuestión de por qué griego, yo me pregunto de si no hay ahí una pequeña trampita, ¿no? Decir, de que tal vez este esclavo, o el hecho de que sea griego, implica que tenga algunos conocimientos de cultura general, de lo que hoy diríamos de aprendido en la calle, ¿no? De como personas que tal vez no han accedido a la educación elemental, pero pueden hacer las cuentas básicas con el dinero. Así que me pregunto si no hay algo ahí de una pequeña trampa y que llevándolo a un plano más macro se vincula con esto que decía Fernando, ¿no? De considerar una cultura, un pueblo como lo privilegiado, y que no es porque, por ejemplo, en el caso eurocéntrico con respecto a nosotros, no es porque seamos inferiores, sino porque hay un conjunto de presupuestos ahí propio de lo cultural. Lo mismo cuando leemos a Heidegger, ¿no? Es decir, toda esa mezcolanza que hace de inventando palabras que permite su idioma y nosotros nos quedamos ahí como, bueno, ahora cómo lo adaptamos, lo traducimos. Y con respecto a lo pedagógico, claro, ahí falta, pensando en la crítica que hace Jocelyn, ¿no? Falta la dimensión situada, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo intente hacer con un niño que está recién aprendiendo a leer, a escribir, no sé, bueno, en mi caso con los que están en último año de secundario, y sobre alguna cuestión de que la idea es que algo hayan escuchado precisamente, ¿no? Como esto veíamos acá en el diálogo de el rol atribuido al hombre y a la mujer. Tal vez tengo este disparador del Menón, pero ya han escuchado por el feminismo, por lo que sea, han escuchado algo. Entonces, a partir de ahí, construir una reflexión, pero al menos desde lo pedagógico actual, se supone que no vamos por el lado de una reminiscencia, sino que tratamos de ver qué cosas podemos agarrar de la cultura que tienen, lo cual me parece que retroalimenta esta idea de que quizás haya una trampa ahí. Y otro último punto que quería marcar es muy lindo a nivel metodológico cómo acá resume en esta escena todo el proceso que nos hace con todos los diálogos, ¿no? Esto de la mayéutica, ¿no? Como acá lo podemos ver en una pequeña escala, lo que abarca todo el diálogo, del Sócrates preguntando y llevando a esa aporía, para, como decías antes, Max, ahora va a venir lo nuevo, ese salto a la iluminación. Sí, Javier, gracias. De hecho, eso es lo que se remarca y claramente se nota, ¿no? O sea, sale la aporía con esta idea de la reminiscencia, ¿no? Que viene de la tradición antigua. Y claro, ahora estos temas de educación actual, pedagogía, ¿no? Bueno, sí, yo también he escuchado, ¿no? También tengo una hermana que enseña educación inicial, también tengo amigos profesores, ¿no? Siempre la clase empieza preguntando a los demás qué saben del tema, ¿no? Vamos a hablar de política, a ver, ¿qué saben de política? Vamos a hablar, no sé, de ética, de cualquier cosa, a ver, tráigame sus saberes previos y sobre eso vamos a ir construyendo, ¿no? Claro, en un público que sea universitario, preuniversitario, quizás también sí funciona, puede funcionar, ¿no? Porque también se van conociendo los prejuicios que uno tiene. Pero claro, en alguien que recién se está formando, eso pues no tiene cabida, ¿no?
justamente también viene la crítica de Fernando ahí, porque, bueno, los que somos profesores sabemos, ¿no? Cuando un profe está preparado y cuando no, ¿no? Y cuando un profe no está preparado, pues, de alguna forma tiene que sobrellevar la clase y lastimosamente una de las formas para que haga eso, quizás porque sea muy ocioso también, ¿no? Hace que los alumnos, ellos son los que ponen los temas, ¿no? Pero que al final en pura exposición se acaban las clases, ¿no? Y eso he visto en universidades, he visto en muchos sitios, ¿no? Vamos a llevar este semestre, ¿no? El curso de ética, incluso en el extranjero también, ¿eh? Me han contado amigos en el extranjero. El profesor hace, separa temas, arma grupos, y ya, tú expones ese tema, tú expones el otro, y ya, y todas las sesiones son exposiciones, y yo solamente comento lo que has dicho, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces ya yo me libro de estar estudiando, de estar repasando, hacer mi clase, ¿no? Mis diapositivas, en fin, ¿no? O sea, ya simplemente la educación es, yo comento lo que tú estás diciendo, y bueno, en fin, ¿no? Creo que se está perdiendo mucho también la labor del docente, ¿no? Porque claro, acá Sócrates está, antes de llegar a la reminiscencia, ha tenido que darle una lección a Menón, ¿no? O sea, mira, Menón, esto es lo que tú has dicho no nos lleva a nada, ¿no? Entonces vamos ahora a poner en práctica lo que te estoy diciendo yo. Y ahí recién ya se pueden entender, en fin. Pero tampoco es que sea tan gratuito de ya, simplemente tú, recuerda tus saberes previos y ya ahí se acaba el diálogo, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Entonces también es una buena, un buen motivo para ver cómo es que educamos, ¿no? Y qué tipo de educación también estamos teniendo y cómo podemos nosotros también, pues de alguna forma, nuestro rol de docentes, de profesores, en fin, el rol que tengamos, poder ayudar a tener una mejor educación también. Jocelyn. Sí, algo que justamente me vino a la interrogante es, claro, el peso de la cultura, como ya menciona Fernando, también tiene mucho que ver, ¿no? Estas bases que se dan culturalmente. Y pues ahora en la actualidad, ¿qué sucede pues con esas palabras, la interculturalidad? Porque estamos llenos justamente de sectores donde no hay uniformidad cultural, exactamente, no hay bases, ¿no? Entonces, claro, una técnica para iniciar tal vez en la enseñanza o en cultivar al otro, evidentemente puede aplicarse este primer método que aplica Sócrates, pero se complica de todas maneras a nivel general con todo esto. Yo diría que la crisis en la que está viviendo Platón pues se multiplica en un montón de aspectos, ¿no? Entonces, la salida que da Platón sería Platón, bueno, en este caso, inclusive aplicado solamente para la educación, en la metodología que aplica este Sócrates Platón, pues puede ser aplicable con toda esta variedad de situaciones. No, me preguntaba, me venía a la mente también estas cositas, ¿no? Sobre todo con el tema del peso de la cultura, quiénes son los elementos de educación dentro de la metodología de la reminiscencia y todo eso, ¿no? Mm. Bueno, sí, importante también saber dónde estamos situados, ¿eh? Pues entonces damos concluido con esta primera parte del Menón. Ya la siguiente, de acá a 2 domingos vamos con la segunda, en la cual ya vemos cómo es que el esclavo, pues, un esclavo, pero tiene que ser obviamente, logra responderle, pues, y encontrar la superficie de un cuadrado, ¿no? Problema geométrico, en fin. Y también vamos a ver que por ahí se mete Anito, ¿sí? Anito también va a aparecer haciendo un comentario. Y pues ya acaba el diálogo también con una reflexión interesante, ¿no? Una consulta. Sí. Que un esclavo se haya puesto a hablar de matemáticas con Sócrates es también, de cierta manera, algo burlesco, ¿no? Porque hasta un esclavo, es como decir, hasta un esclavo me puede responder algo tan simple como la matemática, ¿o no? Es un ejemplo extremo de reminiscencia, diría, ¿no? Porque él está buscando, claro, dentro de la escala social, ¿no? Dentro del mundo en el que ellos están, ¿no? Que es un mundo aristocrático, el menos instruido supuestamente es el esclavo, ¿no? Y incluso si esta persona puede responderme, ¿no? Por un problema matemático, entonces ya te lo estoy demostrando con un extremo, entonces esto se cumple para todos, ¿no? Entonces, de alguna forma veo que pone el ejemplo del esclavo y no, por ejemplo, no sé, pues un amigo de Menón o a Menón mismo, para dar a entender de que si él me entiende, o sea, si con él hago esta prueba y pasa la prueba, entonces ya te das cuenta de que todos pueden también, ¿no? Pasarla, ¿no? Y al final quiero pues demostrar que todo conocimiento es recordar, ¿no?
Y esto tiene mucho sentido, bueno, al menos no sé que dentro del mundo de la espiritualidad es así, ¿no? Que conocer es recordar, ¿no? Al final nuestra alma es, bueno, tenemos almas viejas, almas jóvenes, depende también de dónde estemos, pero nuestra alma, bueno, el tema de la psique, ¿no? Es inabarcable, ¿no? Este tema de la reminiscencia nos puede llevar a muchos comentarios, en fin, para analizar los diferentes puntos de vista religiosos, espirituales que hay, pero en este caso en específico es para el conocimiento, en este caso, de responder un problema matemático. O sea, se reduce a eso, ¿no? En este momento. Fernando. Sí, no, más que, como bien has dicho, más que burlesco, es la prueba más extrema de que todos los hombres poseen alma. Sin embargo, Platón, años después, en la República, va a decir que hay diferentes tipos de alma, recordarán, oro, plata y la común y corriente. Entonces, aquí, de hecho, podríamos decir que Platón está entablando una conversación con un esclavo, pero que posee un alma de oro. Que puede tener un diálogo, ¿no? Como ha dicho en esa bella expresión, de alto vuelo. De alto vuelo. Con un filósofo. ¿Ah? Con un filósofo. ¿Y cuál es la mejor prueba? Que puede, ¿no? Y sabe de matemáticas, que es el paso previo a la dialéctica, pues. ¿Ya? Lo que pasa es que ya estas referencias es por lo que conocemos de la lectura que hemos realizado de Platón en los años siguientes. Nosotros estamos haciendo, a sugerencia de Max, una lectura de orden cronológico. Entonces estamos asistiendo de manera maravillosa y entretenida en estos domingos a ver cómo Platón va a ir desglosando poco a poco su proyecto, ¿no? Que ya lo tiene bien delineado. Ahora, en los detalles, por supuesto, se van a ir presentando con el correr de los años, como sucede con alguien que piensa a largo aliento, pues, ¿no? Y que no escribe y publica cosas de manera circunstancial, siguiendo a la moda, pues, que es lo que hoy día vemos que abunda, pues, ¿no? No, él tiene un proyecto claro y estamos asistiendo a eso. Pero ahí nuevamente, repito, es claramente el hombre inteligente. Eso que hoy en día no se toma en cuenta en la pedagogía contemporánea. Y pobre, Javier, tú enseñas en el colegio, ¿no? Parece. Pobre que tú digas lo contrario, ¿no? Porque tú tienes que decir que todos los chicos son genios. Y en la universidad, Sí. Y en la universidad peor, ya en la universidad ya llegan así, toditos son genios. Uf, todos son genios. Y entonces, más bien tú, si no te sabes parar bien, te van a maltratar porque todos son genios, todos saben más que tú. Ya no hay nada que enseñarles. Cuenta tu experiencia, Javier. Sí, además nos insisten mucho con que tenemos que adaptar las clases a las necesidades de cada estudiante. Imagínate. Y tenemos 30 o más por curso, lo cual justamente es un proyecto muy utópico, pues si tuviéramos 12, fuera un grupo de estudio, bueno, pero es demasiado. Y sí, pasa eso, sí, es como todo el tiempo consultando saberes previos y teniendo mucho cuidado con la manera de corregirlos, esto que veíamos de cómo Sócrates lo corta Menón, o sea, mucho cuidado con la manera de corregirlos, de que no se sientan infravalorados, que no se sientan discriminados, de que sí, es muy difícil. Y bueno, después se paga en la universidad con las estadísticas de que no tienen comprensión de textos, que no tienen habilidades básicas de matemática, de escritura y demás. Así es. La realidad que vivimos, sí. Bueno. Muchos comentarios más que se podrían hacer. Estamos en la mitad recién de este diálogo. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente. Ya voy a dejar de grabar también para llegar a la sobremesa. Ok, entonces, dejo de grabar. Ahora.